Es bueno escuchar al que ve las cosas de manera distinta y piensa distinto. Eso le hace bien al mundo. Al mundo lo que necesita es personas que den soluciones a los problemas, y eso solamente lo hace una persona que es capaz de arriesgarse a salir de ese cuadrado, de esa caja. Porque es bien fácil acostumbrarse, pero tienes que dejar una huella. Si no, ¿para qué estamos en este mundo? Para consumir productos y para contaminar el planeta. Esto no lo ves si no eres capaz de conversar con personas diferentes. El día de hoy conversamos con Diego Montenegro, un pionero en la innovación estratégica y el autor del influyente libro No Thinking, No Phone, No Drugs. Diego desafía las normas convencionales con su modelo Cult X, proponiendo una transformación radical en cómo las organizaciones abordan la creatividad y el liderazgo consciente. Su enfoque disruptivo y su crítica a la rutina nos invitan a repensar profundamente el futuro del trabajo y la ética en los negocios. Este es el podcast de Charlie Sebastián. Y ahora, amigos, con ustedes, Diego Montenegro. Antes de entrar en ese campo, Sí. tengo en mis manos un libro que yo ya lo compré en Amazon, como te lo decía. Se llama No Thinking, No Phone, No Drugs. Y lo que más me intriga, y si a alguien les llegara esta historia sin contexto, imagínense, este libro fue escrito por un profesor de una de las universidades más prestigiosas de la región de negocios, en el cual da clases de innovación, y asimismo el rector de otra universidad, que es igual muy prestigiosa. Pero esto no es hecho por un rector. ¿En qué sentido? Es como muy contraintuitivo. No hay la formalidad, no hay esta preconcepción que tenemos de una autoridad de ese nivel. A ver, realmente yo me considero, no soy el rector, sino más bien el gerente general de esta universidad. Y siempre he estado en el mundo de la empresa. Yo soy un producto de la empresa. Digamos que soy un hijo de la empresa tradicional, pero que ha ido tratando de reinventarse todo el tiempo. Comencé mi carrera muy joven, he estado en varios países, he visto, pero adoro el Ecuador. Mi papá estuvo mucho tiempo viviendo en España, mi mamá es mexicana, y yo siempre vi ese choque de culturas, ¿no? Mi papá muy español, mi mamá muy de Guadalajara, México, mis abuelos ecuatorianos. Entonces viví mucho ese choque de culturas, desde la comida, la forma de hablar, las entonaciones, los idiomas. Pero entré, como todo mundo entra en el sistema, ¿no? Entonces comencé trabajando en una organización financiera, a la cual quiero muchísimo. Pero era la organización financiera de principios de los años 90, pues. Claro, finanzas en los 90. Finanzas, ¿no? Y todo el mundo bien peinadito, y todo el mundo bien ternadito, y todo el mundo con su corbata bien puesta. Esto ha cambiado, ¿no? Pero realmente yo siempre pienso que las personas tenemos varios roles en la vida. ¿Y mientras estabas en esta empresa, tenías el cabello largo? Sabes que al principio, claro, yo entré como un ser humano común y silvestre, ¿no es cierto? Yeah. Como entran todos a vender o a visitar establecimientos, porque era un sector de tarjetas de crédito. Y tarjetas de crédito en ese tiempo, estoy hablando de los principios, de los años 90, no había tarjetas de crédito en el Ecuador, había que ir a rogar, ¿no es cierto?, que te acepten la membresía. Y al principio no, al principio tenías que meterte en el sistema, pero yo nunca me sentí bien metiendo en el sistema. Sentía que no era yo, porque el gusto por el rock, el pelo largo, viene desde muy joven, de niño posiblemente, y en el colegio tenía el pelo largo. Pero el momento que llegué a esta organización, había que meterse en el sistema, la corbatita, el terno, claro, todas esas cosas, el sector financiero. Pero después, cuando llegué a ser gerente de esta compañía, ya el tema cambió. Ahora yo era el gerente, ¿no es cierto? Claro. Y podía cambiar un poco las estructuras. Sin embargo, lo interesante de aquí, esto del cabello largo, ¿no es cierto?, de un pensamiento distinto, es los roles que tú tienes en la vida. Yo creo que a un ser humano no le podemos encasillar por cómo se ve, simplemente físicamente, o por lo que hace. Tiene muchos roles en la vida. Eso es lo que nos hace diferentes de la inteligencia artificial. Así es. O por lo menos hasta ahora. Pero tenemos muchos roles. O sea, las personas piensan que tú eres como fuiste en los primeros años de tu juventud, como te conocieron en el colegio. Llegan a decirte después de 30 años de graduados del colegio, oye, has cambiado. ¿Cómo no voy a haber cambiado? Tengo que cambiar. Tengo que adaptarme, tengo que ir a la velocidad que va el mundo. Y ahí tienes varios roles. Tienes el rol de padre, tienes el rol de esposo si estás casado, tienes el rol de querer a tus hijos, pero también tienes el rol de un académico, tienes el rol de un empresario, tienes el rol de un consultor o el rol de un innovador. Claro, y el sistema lo que hace es tiende a cortar. Claro. ¿No? Nos vuelve como en 2 dimensiones y tenemos que pasar por un molde, ¿no? Y eliminamos todo. Tiende a meterte en la caja. Exacto. Tiende a meterte en una caja, y una caja pequeña, una caja oscura, pequeña. Yo siempre digo, no solamente hay que salir de la caja, sino hay que patear la caja y dejarla lejos, porque
Realmente lo que vale es lo que estás pensando y lo que estás sintiendo y en lo que crees. Y es lo que hay que impulsar. Entonces, claro, una locura como la que estábamos viendo de estas 3 palabras que vinieron en un sueño recurrente, a lo mejor no lo vayan a entender los académicos puros, por ejemplo. O a lo mejor no lo vayan a entender los empresarios. Desde un sentido de cómo aparecen unas 3 palabras medias locas, ¿no? A menos que lean el libro. Al menos que lean el libro. Al menos que lean el libro o me conozcan. Entonces, cuando ya me conocen, entonces ya saben perfectamente por dónde va a ir esto, porque no es solamente un estudio de que se le ocurrieron 3 palabras, ¿no es cierto? No es superficial. Hay un significado y hay una investigación tras esto. Para las personas que mientras nos escuchan dicen, bueno, pero, a ver, eres diferente, eres anarquista, eres como le quieras llamar. Está bien por ti, por un tema de integridad, de saber quién eres y tanta cosa. Pero yo presiento y quisiera que abordes esta parte, que tiene incluso un valor para la sociedad. O sea, es buena idea pensar diferente y ser diferente. Pero claro, porque si todo el mundo piensa igual, yo siempre digo, si todo el mundo maneja una marca de autos, si todo el mundo va al mismo club, si todo el mundo juega golf, si todo el mundo viste el mismo traje, no sé, Armani, ¿dónde está la innovación? Claro. Sí, yo tengo que romper los moldes y decir, a ver, me voy a juntar con una persona que a primera vista no me cae bien, pero que a lo mejor tiene alguna cosa que decirme. Porque esto nos pasa mucho, somos de mucha tribu cerrada nosotros en el mundo y queremos jugar fútbol con los que hemos jugado fútbol desde la niñez y queremos juntarnos con los que festejan nuestros chistes y queremos hablar con las personas que más o menos están a nuestro nivel intelectual o pensamos que están a nuestro nivel intelectual. Y yo siempre digo, oye, es bueno escuchar al que está con la mente fresca como un estudiante de grado, o es bueno escuchar a una persona que viene de otro país, que tiene otra religión, que ve las cosas de manera distinta y que se viste distinto y que come distinto y piensa distinto. Entonces ahí está realmente la innovación, porque vas a conectar esos puntos y vas a sacar algo interesante. Entonces eso le hace bien al mundo. Al mundo lo que necesita es personas que den soluciones a los problemas, que son muchos, rápido, y que aprovechen oportunidades que otros no ven también rápido. Y eso solamente lo hace la persona que es capaz de arriesgarse, y no todos son capaces de arriesgarse, a salir de ese cuadrado, de esa caja. Completamente de acuerdo. Te quería mostrar un tatuaje que tengo acá, no sé si lo vas a ver. Sí. Lo que dice Seek Discomfort. Sí. Es una... A ver, toda la gente dice como sal de lo común. Sal de la zona de confort, digamos. Sal de la zona de confort. Y es como busca el desconfort. Sí. Mi cerebro funciona así. Lo entiendo un poco más fácil, ¿no? Todo lo que me incomoda, ahí es donde está el campo de crecimiento. Y eso aplica para todo en la vida. Yo tengo una frase que conocen las personas que están cerca de mí, mis alumnos, las personas que trabajan conmigo. Y es: si en 48 horas no ha pasado algo en mi vida, si no ha pasado algo en mi vida, me invento un problema. Pero hay que entender el contexto del problema. O sea, el problema es decir, oye, siento que hoy es igual a ayer y es igual a anteayer. Es como un déjà vu, ¿no es cierto? Es como si te levantas, haces lo mismo, coges el teléfono celular, vas al baño. Y yo cuando comienzo a sentir eso, digo, tengo que hacer algo. Entonces, ese buscarse un problema no es pelearme con mi esposa, por ejemplo. No es ese el problema que busco. No crean eso. Sí, no crean eso. ¿No? Pero, claro, después hay la reconciliación y el tema es bonito. Pero yo siempre digo, oye, si es que siento que todo es igual, me pongo a escribir. Escucho algo que no he escuchado en algún tiempo. Hablo con uno de mis hijos y le digo, oye, ¿qué te parece esto de la inteligencia artificial? No sé, aplicado al campo del estudio. Y voy hablando de esa forma. Ese es el problema que me busco. No puedo permitir. Voy al trabajo por un camino distinto. Claro, donde vivimos a lo mejor es difícil esto, ¿no? O voy a intentar probar algo diferente. Pero tengo que hacer que mi día... Hay que pensar en el largo plazo. Yo soy mucho de pensamiento en el largo plazo. Pero también hay que hacer que el día a día, esos espacios cortos, esos micro timings, sean también diferentes. Entiendo que cuando alguien sufre de Alzheimer, ya cuando está avanzado en su edad... los ejercicios que les mandan justo es a que rompan de múltiples formas su rutina. Sí. Porque es como que el cerebro, al hacer todo lo mismo una vida entera, tiende a volverse como vago, pero a un nivel neurológico. O sea, es como que como no hay acción, ya ¿para qué está ahí? ¿Me explico? Y lo peor es que te acostumbras, porque es bien fácil acostumbrarse. Sí. Entonces, de repente tienes 20 años y no te importa mucho. Pero cuando ya tienes 50, sí te importa.
Porque sabes perfectamente, claro, vamos a vivir más. Yo estoy seguro que vamos a vivir 120 años, como dice Audrey Grey, y la medicina a nivel nuclear y ese tipo de cosas. Ya hablamos de eso, pero yo también creo lo mismo. Yo también creo eso, ¿no es cierto? Pero digamos que normalmente cuando cumples 40, cuando cumples 50 años, estás más allá de la mitad de tu vida. Entonces tú ves hacia el otro lado, porque los seres humanos tendemos a ver más bien lo negativo que lo positivo. Y decimos, oye, estás de alguna manera más cerca de lo inevitable. Y ahí sí comienzas a pensar. Y si tú debes saber, y 360 días multiplicado por 40 años, son muchos días que a lo mejor hiciste lo mismo. Has estado en un permanente estado de coma y vas a llegar a lo inevitable. En ese permanente estado de coma, en lugar de romper las estructuras, vas a tener puntos altos en tu vida, vas a tener también puntos bajos de los que tendrás que levantarte y seguir. Pero tienes que dejar una huella. Si no, ¿para qué estamos en este mundo? ¿Para consumir productos y para contaminar el planeta? Yo creo que... Para ver Netflix. Para ver Netflix, ¿no es cierto? Y para vernos todas las series. No, yo creo que hay que romper esa rutina. Se hace más dura y más cercana cuando tienes más edad. Cuando tienes 20, cuando tienes 15, no te importa, ¿no? Pero sin embargo, ahora veo en las nuevas generaciones que hay gente que a los 15 años está pensando en cosas totalmente distintas que no pensaba yo cuando tenía 15 años. Recién vi un ensayo de la vida de Elon Musk. Sí. Entonces, este emprendedor serial, probablemente uno de los ingenieros más brillantes que ha parido esta tierra. Absolutamente. Crea todas sus empresas, crea SpaceX, compra Tesla, la lleva a otro nivel. Y durante todas estas etapas él cuenta, ¿no? Cómo en múltiples ocasiones estuvo cerca a la bancarrota, ¿no? Por empujar justo esta como contranarrativa en el mundo. Él creo que es un gran ejemplo de algunas de las cosas que estamos conversando. Sí, yo creo que sí. Ese es el punto alto que decíamos, ¿no es cierto? Bueno, SpaceX es una super compañía, o Tesla, ¿no? Pero también ha tenido puntos bajos donde casi ha quebrado. Sí, sí. Lo interesante de estos innovadores y estas personas que no tienen miedo a esto es que se levantan. Y sí, hay otros que se quedan abajo, ¿no? Y quedan peor que antes. Justo. Y el punto al que quería ir es a que Elon ahorita, Tesla es una de las compañías más valuadas en la historia. O sea, económicamente, incluso ya está como top one. Fluctúa, ¿no? Con Jeff Bezos y tanta cosa. Exacto. Sí. Siempre está como entre top 3 de las personas más millonarias del mundo. Pero se filtró una conversación con su esposa, en la cual justo está la etapa en la de Twitter, ¿no? Compra Twitter, le transforma a X y empieza a hacer cosas que son todavía más polémicas, por así decirlo. Y la esposa le decía, tú eres así, tú siempre buscas el caos, le dice. Cuando no hay algo de caos en tu vida, lo tienes que buscar. Esas son las 48 horas. Exacto. Entonces, Sí. me doy cuenta que es como... Si todo va demasiado bien, incluso una persona con ese nivel que desde lejos uno diría, bueno, este man ya, o sea, no necesita hacer nada más, me explico. Pero cuando escucho este tipo de ensayos entiendo que sí tiene mucho valor, justo el de buscar este caos hasta cierto punto, pero quisiera saber dónde está la línea en el cual no se convierte como en autodestrucción también, porque... él sí ha tomado ciertas decisiones de las cuales también se ha arrepentido. ¿Me explico? Te voy a dar desde mi perspectiva personal lo que yo creo. Yo creo que la línea son los valores y los principios y las virtudes. Yo creo que eso te marca, ¿no? O sea, yo a lo mejor voy a hacer una cosa interesantísima, voy muy innovadora, pero realmente estoy actuando virtuosamente, realmente esto le va a servir a otra persona, realmente le va a hacer bien a su vida. Y eso tiene mucho encadenamiento con los principios, los valores y las virtudes de las personas. Entonces, si yo voy a hacer una cosa deshonesta, por más innovadora, yo creo que ya no es innovadora. ¿Qué valores tienes tú que son no negociables? Hay muchos, pero yo creo que son 3 fundamentales. La responsabilidad, para mí es fundamental. O sea, hay ¿Responsabilidad absoluta? Responsabilidad con la sociedad, responsabilidad con, no sé, con las personas que están cerca mío, con mis hijos, con mis alumnos, con las empresas que me contratan. Creo que esa es una responsabilidad que no podía dejar. No significa que no me equivoque. Me equivoco y muchísimo. Pero creo que esa virtud va relacionada muchísimo con, oye, ¿estoy haciendo esto con rectitud de intención o no lo estoy haciendo con rectitud de intención? Esa es una. La otra que yo creo que es importantísima es la humildad. Y la humildad es entendida, porque todo el mundo tiene ego. Todos tenemos ego. Eso aquí me diga que no tiene ego, no le creo. Sí, todo el mundo tiene ego. Pero la humildad entendida desde siempre estar en modo alumno. Siempre escuchar.
O sea, no cerrarme. El otro día hablábamos en una conferencia sobre el ciclo de que me digas tú que yo tengo la razón. Sí, o sea, que yo... Dime que tengo la razón, sí, porque yo soy tu jefe. ¿No? Claro. Entonces dije, no. Ese es más bien el ciclo de la humildad. Significa, oye, voy a escuchar tu punto de vista. Eterno alumno. Eterno alumno. Y esto es bien interesante y no es mío. Esto lo escuché de alguien del MIT, justamente haciendo algo sobre tecnología y sobre innovación. Y decía, hay que estar permanentemente en modo alumno. Y eso creo que es algo importante. No sabes todo, no vas a saber nunca todo. Entonces, algo te va a servir para tu vida y esto va a ser bien importante. Así que esa es otra de las cosas que intento hacer. Y la otra, hay que tratar de ser honesto en un mundo deshonesto. En un país donde ser honesto es una ventaja competitiva, ya no es el boleto de entrada al juego. He visto que en muchas publicaciones hablas de que qué dañino es ser políticamente correcto. Sí. Para mí es un debate súper interesante cómo la honestidad no es compatible con ser políticamente correcto. Pero la honestidad a un nivel de sociedad, un nivel humano, tiene muchísimo más valor. Es impresionante cómo la gente no entiende esto. No, te va a causar 1000 problemas, no importa. Sí, si te causa problemas me llamas, pero sí, te va a causar un montón de problemas porque estamos acostumbrados a ser políticamente correcto. Y al que no es políticamente correcto, ¿no es cierto? No se alinea con el jefe en una organización. No porque sea mala gente, vuelvo a la rectitud de intención. Sí. Sino porque tiene ganas de decir una cosa que a lo mejor sea buena para la empresa. Pero como no es la cosa que había pensado el jefe, entonces a lo mejor te conviertes en un políticamente incorrecto. O cuando dices una opinión que no es la opinión que el 99.9% de las personas piensa, te conviertes en políticamente incorrecto. A mí me encanta. Porque lo peor que me podría pasar es quedarme con algo adentro y después no decirlo. Sería deshonesto. ¿Dónde crees que tendría el mayor impacto en la sociedad el ser honesto y ya no ser políticamente correcto? ¿En la política, a nivel de las empresas, en nuestras familias? Yo creo que en todo, pero hay que comenzar por la familia. Es algo de... Independientemente de cómo esté constituida la familia, pero yo creo que uno tiene que ser honesto con los que están cerca de uno, ¿no? O sea, no puedes ser primero con uno y después con los que están cerca, tus hijos, ¿no es cierto? Tus padres. O sea, ¿cómo uno puede mostrarse como no es frente a las personas que te quieren? O sea, eso es una cosa que no logro entender. Y luego a nivel de las empresas también es importante porque siempre tiene que haber, y ahí voy a Elon Musk que tú mencionaste, una dosis de caos, de 48 horas para buscar el problema, porque si no serías deshonesto. A lo mejor tienes una gran idea que puede representar no solamente un resultado económico favorable, sino un gran posicionamiento, una reputación, un bienestar para los clientes, y no eres capaz de decirla porque es políticamente correcto. Creo que no mereces vivir. Continuando esa línea, eres un eterno alumno, pero también fuiste alumno del MIT, como sí, dices. Al mismo tiempo eres rector de una institución, sí, y eres profesor de otra. ¿Cómo puedes contrastar estas posiciones desde la perspectiva del sistema académico? Porque entiendo que como ecuatorianos a veces sí aspiramos a salir, pero también tenemos que creérnosla y hay mucho valor también a nivel académico acá. Entonces, ¿qué podríamos como copiar? ¿Qué podríamos hacer un benchmarking, más bien coger y mejorar acá? Y al mismo tiempo, ¿qué hay acá que tal vez afuera no hay? Yo creo que debemos primero creer. A veces no creemos que somos capaces de estar al nivel de estos países desarrollados, estas grandes instituciones. Mentira. Yo creo que lo primero que hay que hacer es creer. Yo conozco gente extremadamente valiosa de este país que sale fuera y es más valiosa, pero entiende también el contexto. Yo creo que, siempre lo digo, hay que entender para actuar. Si no eres capaz de entender, si te quedas en la superficialidad, si te quedas con la primera respuesta, no escarbas un poco más, no vas a entender. Entonces yo creo que hay que creer que podemos. Y eso es un tema de muchísima autoestima y claro, y también saber que vas a fracasar y que te va a costar y que vas a tener que aprender un idioma diferente. No sé, el sueco ahora con la inteligencia artificial es más fácil, pero creo que vas a tener que hacer muchas cosas que salen fuera de tu zona de confort, pero después vas a quedarte con la satisfacción. A lo mejor no consigues lo que quieres. Yo siempre digo, es una frase de Mick Jagger de los Rolling Stones, apunta siempre a lo que quieres, porque al menos vas a conseguir lo que necesitas. Entonces es una gran canción. Sí. Entonces, esto creo que es una gran canción de los Rolling Stones.
Está en el libro. Entonces, yo lo que te puedo decir es, oye, al menos consigue lo que necesitas. Pero quedarte con este malestar de no haber intentado llegar a los 50, a los 60, a los 100 años y decir, ¿por qué no hice? Debe ser una de las cosas que más te pueden doler al final de tu vida, ¿no? Hay un estudio, de hecho, que las preguntas más desgarradoras que se hacen en los asilos son esas. Sí. Como, oye, ¿de qué te arrepientes? Y todos coinciden que es con lo que no hicieron. O sea, no hay nada que hayan hecho en su vida. Nada. Incluso estas personas que tienen 3 familias o cosas así como muy como antivalor de sociedad, no se arrepienten de eso. Se arrepienten de las cosas de estos sueños que nunca los ejecutaron, nunca los buscaron. Y a veces incluso pensamos que es muy tarde, ¿no? Porque esto, el 2% de las personas que me ven tienen más de 65 años. Entonces tal vez no les llegue a estos, pero a todos los que probablemente tengan el potencial de no cumplir sus sueños, sí lo están escuchando. Sí, y yo creo que no hay que caer en las frases de galleta china de la fortuna. Sí, también. O sea, yo creo que eso de que no me arrepiento de nada no es cierto. Buen punto. Sí, es galleta china de la fortuna. Yo creo que uno sí tiene que arrepentirse, por ejemplo, de ir contra los valores de uno mismo. Y tiene que arrepentirse, pero lo más interesante de esto es que lo ves, lo entiendes, lo asimilas y tratas de hacer algo mejor. Entonces, yo creo que sí, arrepentirse es una de las cosas que siempre nos llegará a cualquiera de nosotros, no haber hecho esto, una cosa. Por ejemplo, yo siempre hablo con chicos que dicen, oye, yo quisiera ser un influencer. Sí, pero no lo logro, no tengo más de 3 likes, no lo logro. A lo mejor la forma como estás concibiendo el ser influencer, no sé, a lo mejor no es sentarte atrás de un micrófono, ¿no es cierto? Y de hacer alguna cosa de contenido. A lo mejor puedes ser influencer con 40 personas que vas a ayudar en una comunidad desgastada. Y ahí sí eres un real influencer. A lo mejor no tienes la publicidad ni monetizas lo que tienes que monetizar, pero va con tus valores. Entonces, a lo mejor no hacerlo es arrepentirse y decir, oye, regresar a ver atrás con los retrovisores, como digo yo, y no haber hecho una cosa que podías haberla hecho. Yo siento que el tema de los influencers es súper preocupante. Yo vengo de este mundo y el problema de las generaciones actuales es que lo conciben como un fin. Es decir, quieren ser influencer cuando lo que yo siempre empujo es que tenemos que ser un experto en algo y Correcto. Luego especializarnos en una forma de llegar a la gente a través de redes sociales. Ahí es donde influenciamos realmente. Pero por supuesto, porque si no disparas a 20 cosas y no llegas a nada, ¿no? Yo siento eso mucho. No hay generaciones buenas o malas. La nuestra es la peor. Yo digo, la generación X estamos vivos de milagro, ¿no? Pero yo digo, esa situación de querer abrirte tantos campos y a lo mejor no tener la suficiente sustancia en uno o en 2 o en 3 es una de las problemáticas que estamos viviendo. Entonces, enfócate. Hay una cosa que se llama foco, ¿no? Enfócate, a lo mejor no te abras a 20 cosas, 2 o 3 que sean importantes y que las puedes hablar y que puedas investigar y que puedas realmente contrastar los datos, tener información, porque no hay nada peor que te digan una cosa al estilo de red social, donde te botan un dato pero no sabes de dónde viene, cómo se hizo, en dónde se hizo, en qué circunstancias se hizo la investigación. Yo creo que nosotros tenemos que, y ahora pasa mucho esto, ¿no? Por eso yo admiro programas así como el tuyo, en donde se trata de buscar sustancia, porque ahora las opiniones gritadas más fuertes parecen hechos. Es lo que llamamos posverdad, ¿no? Y conjúgale eso con las herramientas de inteligencia artificial para hacer fake news que son irreconocibles de la realidad. Y agendas políticas atrás con mucho poder. O sea, es muy difícil ser un humano en el 2024. Pero al mismo tiempo hay demasiadas oportunidades. Entonces lo que quiero es como empujar la narrativa hacia allá. Uh-huh. A que entendamos que por más difícil que haya retos, por más que todos estos retos estén presentes, yo estoy lleno de esperanza. Yo también. Es más, creo que, yo siempre hago la pregunta y digo, en cualquier foro en el que me invitan, les digo, ¿el mundo está mejor o está peor? Y el 99% me dice que está peor. No. Entonces, a mí primero me da espanto porque digo, oye, estamos viviendo en un mundo donde posiblemente las cosas estén mejor. Los datos dicen que las cosas están mejor. Pero todo el mundo tiene una percepción de que está peor. Claro, si tú vives en una zona conflictiva, cerca de la guerra, vas a decir que está peor, lógicamente. Pero
Pero gente que no está ni de cerca de la guerra, que de alguna manera tiene una posición económica estable, acomodada, te dice que el mundo está peor. Y cuando le comienzas a sacar los datos de pobreza, que ha caído tremendamente en el mundo, me refiero a pobreza extrema, cuando comienzas a sacar datos donde la violencia en general, a lo mejor no tanto en nuestro país, pero en otras zonas del mundo ha caído. La expectativa de vida ha crecido. Consumimos, lo más difícil es escoger un producto, pues. Antes nuestros abuelos, Colgate, Colinos y 2 marcas de jeans y 2 marcas de autos. O sea, era una cosa. Y ahora lo más difícil es pararse, ¿no es cierto?, frente a una pantalla y decir, a ver, ¿qué voy a comprar? ¿Y qué voy a escoger entre todo ese? Entonces, el mundo está mejor, digamos, desde ese punto de vista. Y sin embargo, tenemos una percepción de que está peor. Tal vez, desde el punto de vista de los valores, estemos a punto de perder el año. Pero yo también tengo comparto tu esperanza de que el mundo va a estar mejor. Y va a estar mejor humano más tecnología. Súper creatividad. O sea, yo creo que va a estar mejor en muchos aspectos. Y a lo mejor comenzamos a ver el mundo desde una perspectiva distinta. Solo regresando a la pregunta académica. Sí. Tienes como que acceso privilegiado a lo que te dije, ¿no? Eres rector, profe, estudiante, ¿ya? ¿Qué crees que podemos tomar del sistema gringo, europeo, o lo que sea, para el Ecuador? Y asimismo, ¿qué podrían tomar ellos? Porque estoy seguro que tenemos algunas cositas que solo hay que marketearlas mejor. Voy a comenzar por lo segundo. Yo creo que de nosotros deben tomar esa capacidad que tenemos para resolver problemas. Sí. O sea, para actuar y surfear la ola de la crisis, para ser tan recursivos. Cuando, o sea, si tú te pones esto, no sé, a un finlandés, posiblemente no tiene los mismos recursos que nosotros, que tenemos que ver cómo sobrevivimos, no sé, en las circunstancias que tenemos nosotros, y eso creo que es importante. Pero ellos hacia nosotros, creo que hay que aprender una cosa que lo hacen muy bien, que es investigar. Creo que tienen grandes centros de investigación, y al tener datos e información, entender para actuar, como ya hemos dicho, son capaces de hacer cosas extraordinarias. Me preocupa la brecha que esto está provocando. Porque si antes teníamos una brecha causada por, no sé, por la digitalización, ahora vamos a tener una brecha causada por toda la convergencia tecnológica. Entonces ellos aprovechan esa capacidad de investigar, de invertir en esto, para generar cosas extraordinarias que a lo mejor nosotros todavía no estamos haciendo porque estamos pensando en cómo resolvemos los problemas básicos. Justo. No nos cuesta ver un poquito más allá, ¿no? Sí. Por responder justo a las necesidades que tenemos. Y esto lo vemos mucho en las empresas. En las empresas, cuando se les dice, oye, ¿por qué no piensas un poco más adelante? ¿No? Un poquito más adelante. Piensa a 3 años, a 5 años. ¿Cómo te imaginas lo que quieres como empresa? Les cuesta un montón porque están acostumbrados a estos ciclos cortísimos de un mes, de una semana. Es que no sabemos qué va a pasar con la política, es que no sabemos qué va a pasar con la seguridad. Sí, sabemos que tenemos un contexto complicado, pero tienes que aprender a maniobrar y tienes que hacer un análisis primero y luego un mecanismo, una configuración que te ayude a surfear mejor esto y estar mejor que otras empresas, ¿no? Entonces esto es difícil de decirlo, pero desde el punto de vista humano, créeme que yo estoy convencido con los datos y con las personas con las que he hablado, que son muchas, que nosotros tenemos grandes ventajas frente a estos países que no sabemos aprovechar, ni estamos viendo. Qué interesante. Ahora, justo este podcast, como conversábamos antes, es un intento de poner ciertos datos y ponerles a referentes en diferentes industrias a la población latinoamericana, ¿no? Para que también entiendan que está bien consumir mucho contenido de entretenimiento como un escape a todas las problemáticas de nuestra rutina, pero también es importante ilustrarnos y crecer como seres humanos desde la parte académica y científica. Habiendo dicho eso, quisiera que me cuentes algún ejemplo, ya entrando en materia, de cómo el pensamiento diferente, la innovación, el pensar fuera de la caja, el buscar el desconfort, como tengo en mi muñeca, puede ayudarlo en una empresa. Entiendo que la metodología más efectiva que hay educativa es la de casos de estudio. Entonces estoy seguro que se te viene algún caso a la mente bastante evidente en el cual justo el pensar fuera es probablemente una estrategia bastante efectiva. Se me vienen muchísimos a la mente, se me vienen muchos, sobre todo los últimos que hemos visto. Pero yo creo que la teoría de los casos es teoría, pero es lo más cercano a la vida real. Completamente. Porque esto lo ha vivido gente, ¿no? Entonces hay casos de estudio
que son comunes para cualquier persona que viva o en el África o en América Latina o viva en Asia, que son comunes porque son transversales. El mundo cada vez más global, es más pequeño, digamos, en conexión. Por ejemplo, se me viene a la mente este momento, que es el caso de Messi y la contratación en el Inter de Miami. ¿Ya? Ahora que estamos todavía con el coletazo de la Copa América y con estas cosas, y Argentina campeón, pero es interesante ese caso porque tú te pones en los pies de David Beckham, que es el presidente del Inter de Miami, y dices, oye, ¿cómo se llevó a semejante superestrella a un equipo en un país que todavía en el fútbol no es lo que es en otros países? Claro, ¿no? es secundario. Así es. Entonces comienzan a analizar los datos, ¿no? Lo que ganaba Messi vamos a lo económico, digamos, vamos al cochino dinero primero, Lo que ganaba Messi en el país, o lo que ganaba Messi en las ofertas que le hacían desde Medio Oriente, frente a lo que podía el Inter de Miami, era irrisorio. Entonces comienza a contrastar los datos y casi todo el mundo, cuando comienza a resolver este caso, comienza a ver, oye, es que le pagan muy poco, hay que subir el sueldo en el Inter de Miami. Es que cuando lo que quería es un contexto donde está tranquilo con su familia. Pero no lo vemos desde esa perspectiva. Wow. Le seguimos viendo unidimensional, ¿no? Le vemos... Yo me voy a donde hay más plata. Así sí, de yo simple. me voy. Si fuera por eso, entonces, ¿sabes qué? No vayas a hacer 2 años en una escuela de negocio o no te hagas una carrera de 5 años, ¿no? Coge alguna cosa bajo el precio y vende por volumen. Y ya se acabó el problema. No te compliques la vida. No. O sea, creo que el mundo es más amplio y eso es lo que no estamos alcanzando a ver. Vemos la punta del iceberg, pero no vemos lo que está en el fondo. Entonces, a lo mejor quiere estar cerca de su familia, quiere estar en un contexto mejor, culturalmente más cercano, y eso te dicen los datos. Pero ya cuando comienzas a analizar los datos, comienzas a ver que el 80% de las decisiones humanas son inconscientes. Wow. Entonces, 20% es que te pongan el billete delante, ¿no? Pero el 80% de las decisiones son inconscientes. Y eso es lo que todavía nos hace humanos y todavía nos permite tener una ventaja frente a la tecnología. Wow. Profundizando en este caso, entiendo que la estrategia, toma algunos años y Beckham ahí, justo siendo un poco redundante, como un gran estratega. De hecho, entiendo, este equipo a muy bajo costo. Y en base a este tipo de decisiones es que le vuelve probablemente el equipo más exitoso de fútbol en Estados Unidos. Es que antes de Messi no era nada este equipo. Este equipo estaba en el puesto número 15 de la liga, o 14 de 15. O sea, yo siempre les digo a los padres de familia, o a mis alumnos también, que les quiero mucho, les digo, oye, si tu hijo llega en el puesto 7 de 8, no le sigas incentivando a los 100 metros planos. A lo mejor él tiene que correr la maratón. Sí, date cuenta, no sé. Yo sé que puede mejorar y que puede todo esto, pero no le sigas diciendo que es el mejor. O sea, ayúdale, pero date cuenta que en un momento tienes que decirle, ¿sabes qué? Los 100 metros planos no son para ti. Igual podías ponerte en los pies de David Beckham y decir, oye, estoy en el puesto 14. Estaba al final de la tabla. En un país donde no se quiere mucho al fútbol, los estadios vacíos, cosas de estas. Y él se da cuenta de que ese gran disruptor que podía ser Messi, trayéndole un equipo con esto, él estaba viendo hacia adelante. Por eso comparto contigo, es un gran estratega porque está viendo hacia adelante. Y está diciendo, oye, si logro que Messi se quede los 2 años últimos de su carrera, conmigo no solamente voy a aumentar el espectáculo, sino vienen un montón de cosas, el amor por el fútbol en Estados Unidos, la atracción del equipo hacia nuevos jugadores, el que haya también ingresos económicos que se puedan reinvertir en nuevos proyectos, el meter tecnología para los estadios. O sea, cosas de estas interesantísimas, pero es ver mucho más allá de lo que normalmente alcanzamos a ver que es esto. Claro, porque cuando entendemos que lo que Messi justo era tranquilidad, comparábamos con Medio Oriente, por ejemplo, iba a estar aislado, la barrera idiomática. Yo tengo algunos amigos que viven en Dubái, por ejemplo, temperaturas de más de 40 grados todo el año. O sea, hay tantas cosas que a veces reducimos a ¿por qué no te vas allá? Hay más plata. Es como la preconcepción a veces que tenemos, ¿no? Es la superficialidad de las cosas, ¿no? Si hablamos de Internet de las cosas, yo hablo de la superficialidad de las cosas, porque o sea, todo el mundo piensa, oye, qué tonto ¿no? O sea, ¿cómo no aprovechó? 450 millones le ofrecía el equipo de Medio Oriente. 450 millones de dólares le ofrecía. Y qué tonto, ¿por qué no van, no? Y así nos califican a nosotros también. Oye, qué tonto, ¿por qué no vas a hacer esto donde te pagan más? ¿Por qué no coges este trabajo que te están pagando 3 veces más de lo que ganas? No, el 80% de las decisiones humanas son emocionales y son inconscientes.
Y para mí es una decisión genia porque entiendo que Beckham tiene muchos símiles con Messi. Es un jugador futbolísticamente muy exitoso y mediáticamente muy... O sea, mueve muchos medios. Y él estaba viviendo en Miami. ¿Por qué estaba viviendo en Miami? Por todos los factores que estamos hablando. Sí, entonces, claro. Yo digo como, oye, Messi, mira la vida que tengo. Mira la cercanía que tenemos, mira el estilo de vida. No es muy diferente a los países latinos. De hecho, Miami es prácticamente un país latino. Claro. Entonces, yo me imagino cómo habrá sido la negociación. Veme a mí como estoy de bien. O sea, simplemente eso. Pasa es que a veces no nos reflejamos en las personas. Yo sé que ahora hay que pensar algorítmicamente. Sí, nuestro pensamiento tiene que ser algorítmico, nuestro liderazgo tiene que ser algorítmico, solucionar problemas paso a paso, teniendo los datos. Pero también no podemos dejar de lado ese algoritmo emocional que tenemos. Claro. O sea, yo creo que Beckham tiene que haber dicho, oye, yo vivo en esta casa, tenemos buen clima, hablamos español todo el tiempo. Sí, tú hablas español, pero también hablas inglés, estás mucho más cerca de tu país, tu familia va a estar más feliz. O sea, son cosas que no tomamos en cuenta cuando tomamos decisiones y hacemos un reduccionismo, digo yo, a simplemente el tema material. Completamente. Pasando a otro caso, vi igual que hiciste una publicación muy chévere de este tema. No sé si cuando ves acá mi pared, mi logo, sí. voy a darte una pista, pero tiene los colores de un equipo de Fórmula 1. El Mercedes, pues el equipo Mercedes Fórmula 1, pues exacto. mi equipo, claro. Exacto. Entonces, ese es otro caso. Vi que recién hiciste un estudio de caso de Toto Wolff, sí. que justo salió con la Universidad de Harvard, hicieron algo muy interesante. Y yo nunca me voy a olvidar una cita que él tiene en esta serie súper conocida de Drive to Survive en Netflix, que deben verla, es fantástica. Justo le vuelven multidimensional a lo que le vemos como este piloto, ¿no? Y más humano, más cercano, porque le ves al piloto y le ves así lejano, como una superestrella, pero esto lo hace más humano, sí. Exacto, y entiendes que son desde sus familias, desde su estilo de vida, desde toda la parte de datos, de números crudos en el tema de conducción. Y ahí entiendes que algo hizo Toto que le llevó a ganar 7 campeonatos seguidos, ¿no? Entonces, cuéntame un poquito de qué variables estaban inmersas, de cómo él presenta este caso y por qué él es tan exitoso. Antes quería dejar con la cita que les iba a decir. Y él dice que en el mundo de emprendimiento, en el mundo académico, a veces, justo desde el ego, nos damos palmaditas en la espalda con premios, ¿no? Eres el mejor en esto, el mejor en acá. Pero no hay mejor prueba de emprendimiento que las carreras, porque el cronómetro no miente. Es como competitivo totalmente. Es el gran revelador de la verdad. El más rápido llega primero. Uh-huh. En cambio, en el resto de industrias, sí se puede engañar uno un poquito estas métricas, estas variables de quién es el mejor. Pero eso es algo que me encanta de las carreras, ¿no? Sí, yo admiro mucho a Toto. ¿Por qué a veces nos enganchamos con ciertos personajes y no con un personaje con el talante de Toto Wolff? Porque le vemos lejano a nuestra realidad, a nuestra idiosincrasia, a nuestra cultura. Claro, este es un austriaco, ¿no es cierto?, que dice que los ingleses son indisciplinados, te imaginarás, o impuntuales. Te imaginarás cómo será. Si los ingleses son impuntuales, entonces nosotros quedamos en la última, ¿no es cierto?, nivel. Pero yo admiro mucho a Toto Wolff, he seguido mucho su carrera. De hecho, mi equipo es Mercedes-Benz y lo he seguido de toda la vida. Y yo creo que Toto logró entender ese componente personal dentro de una competencia donde los segundos no mienten, donde el cronómetro no miente, que acabas tú de decir. Entonces, no solamente se enfoca en la tecnología del auto, o en los datos del auto, o en todos los indicadores, porque has visto que tienen unos indicadores pero tremendos, todo ahora computarizado. Antes era todo manual, ahora todo mecánico, no lo sabía nadie. Sí. ¿Qué es lo que pasaba? Solamente el piloto podía sentir, por ejemplo, alguna cosa. Ahora todos los sensores que están puestos ahí lo hacen. Pero él no ha dejado de ser sensible frente a las circunstancias diferentes de cada piloto, frente a las circunstancias diferentes de los mecánicos, de los ingenieros, frente a las circunstancias y lo que sienten los fans. Es decir, o lo que sienten los accionistas, ¿no? Mercedes-Benz, Ineos, todos estos son accionistas del equipo Fórmula 1 de Mercedes. Y lo que siente también el director de la carrera, lo que sienten los comisarios de la carrera. Todo eso ha sido muy sensible. Por eso él dice que el propósito del equipo Mercedes-Benz de Fórmula 1 es acercarse a todo mundo, es hacer feliz a todo mundo.
Y eso a mí me encanta porque dice, oye, no dice es ganar carreras. No, ese sería el objetivo. Él dice, no, es hacer feliz a los fans y a todos los demás. Entonces me parece que es un propósito muy interesante porque esa palabra felicidad tiene una connotación muy, muy grande. Sí, trabajan con datos, trabajan con tecnología, trabajan con todo, pero es un líder que trata que el equipo actúe virtuosamente. No significa que no pierda la cabeza, porque en la final esa de Abu Dhabi, del 2021, ese es el caso, ¿no? Sí. En la final esa de Abu Dhabi, tú le ves ahí cogiéndose los pelos, ¿no es cierto? Y gritándole a Michael Masi diciendo que no estaba bien, cómo había reanudado la carrera y todo. Somos humanos, pero hay que saber aprovechar ese ímpetu humano que tenemos. Y si le sumamos a ese momento que es bastante interesante, recién otra vez Mercedes llegó a ganar una carrera con Hamilton. No sabes cómo me he alegrado con esto, porque yo sé, a ver, Mercedes se enfocó en el corto plazo que era ganar ese año para cumplir todos los récords. Sí, uno puede caer a veces, ¿no es cierto?, en el corto plazo y en los premios que tú estabas diciendo. Pero yo creo que ha recuperado y estoy casi seguro, sin ser futurólogo, estoy casi seguro de que va a volver a subir esto. Y eso le va a hacer bien al deporte y le va a hacer bien a todo esto. Sí, y es lo que le vuelve interesante a la vida, ¿no? Que constantemente... Sí, claro. Hay cambios. Hay cambios, hay retos y creo que las personas que están preparadas para esto, con este pensamiento diferente, pueden salir adelante, ¿no? Me encanta también como lo contraintuitivo que es Toto, porque me describe su personalidad como prácticamente un robot, ¿no? ¿Me explico? Es como el austriaco. Sí. El austriaco que dice que los ingleses son impuntuales. Indisciplinados. Entonces, y por cómo se para, por cómo le percibes desde lejos, tú dices, este man es un científico adentro de él, ¿no? Claro. Pero al mismo tiempo, qué chévere cómo nos contaste la parte humana, lo relevante que es para él, ¿no? Es súper interesante cómo... Y ahí siento que es donde entra la parte estratégica que él implementa como Toto Wolff, ¿no? ¿Cómo combina estos dos grandes mundos? Hay una historia ahí, para ir redondeando este tema que me parece interesantísimo, hay una historia de un mecánico que se equivoca al cambiar uno de los neumáticos y se le traba el perno ¿no es cierto? Y no podía cambiar. Y claro, se sentía absolutamente culpable de que en lugar de hacer en 2 segundos o 3 segundos, el cambio ya antes haya sido en 7 segundos, en 8 segundos, y eso le quitó la posibilidad al equipo. Y este mecánico estaba destrozado. Y hay una historia que es real, que está en el caso, que dice que Toto se acercó a él y le levantó y le dijo, no te preocupes. Más importante que una carrera eres tú. Entonces, esto no lo ves si no eres capaz de conversar con personas diferentes. Porque tú, ¿qué te imaginabas ese rato? Que Toto Wolff iba a mandar al diablo, ¿no es cierto? Le iba a echar del equipo y todo, ¿no? Yo siempre me quedo con una frase que es de otro gran pensador de la estrategia. Admiro mucho a Jack Welch de General Electric. Se murió ya hace unos años y que dice, oye, el peor personaje que puedes tener en tus compañías, en tus empresas, él dice, marca cuatro cuadrantes. El que tiene los valores y consigue los resultados, asciéndele. El que no tiene los valores y no tiene resultados, él dice, dispárale. Ya, al estilo de él, ¿no? Usted es un baby boomer, me imagino yo. Sí. El que tiene los valores pero no consigue los resultados, dale una oportunidad. Y dice, pero el peor de todos es el que consigue los resultados y no tiene los valores. O sea, eso a mí me cambió la vida porque dije, oye, tú no sacas de una persona que tiene buenos resultados de la compañía, que son decisiones que a veces tienes que tomar. Tienes que sacar a personas. No sacas porque tiene buenos resultados. Dice, pero si consigue los resultados, estás loco. ¿Por qué le sacas? No, porque no tiene los valores. Es una bomba de tiempo. Es un terrorista. Exacto. Es un terrorista dentro. Esta es la manzana podrida del terrorista. Pero yo creo que Toto Wolff, regresando a eso, se dio cuenta de que este tipo se equivocó posiblemente, que se le trabó la pistola o que se puso nervioso y le dijo, tranquilo. Y ahí está en el equipo. Uh-huh. Entonces, no hay que dejarse engañar de la yo digo siempre del disfraz, ¿no? Del disfraz de robot austriaco, cuando realmente tienes que indagar un poco más en los sentimientos de las personas. Qué poderoso lo que me acabas de decir, porque siento que, remontándonos al ejemplo de este mecánico, sí tiene resultados y valores, pero un día se equivoca y le das otra oportunidad, eso probablemente haga que se vuelva el mejor. Sí. Porque están alineados en todo sentido. Todo sentido. Valores, resultados, en el haberle dado otra oportunidad.
Qué bonito. Yo sé que me voy a pelear con muchos aquí, pero de eso se trata, ¿no es cierto? Sí, Entonces, para eso estamos. Entonces digo, no pienses solamente en administrar tu vida o tu empresa o tu organización o la comunidad por resultados. Hay un viaje en el medio. Sí, tienes que llegar a los resultados. Necesitas los resultados porque los resultados se reinvierten en hacer crecer esto y generar más valor. Pero el camino también es importante. Y hay que acordarse siempre que en el camino hay personas. No todas las personas son talentosas, no todas las personas son virtuosas, eso sabemos perfectamente. No podemos meter a todos en el mismo saco, porque hay personas también que son deshonestas, hay personas que tratan de hacer el trabajo lo menos posible, de que no hacen lo que tienen que hacer. Bueno, pero date cuenta. Y date cuenta que hay personas que se merecen una segunda oportunidad. Y a lo mejor estás cambiando, sin saber, estás cambiando la vida de alguien. Te decía hace un momento, antes de empezar el podcast, que soy fan de tu camiseta. La veo así. Desde lo más lejos de que puedo estar, puedo percibir que eres un rockero. Y eso me encanta también. Sí. ¿Qué tanto ha influenciado el rock en ti como persona, como empresario, como académico? O sea, ahí vamos a estar unas 4 horas más, pero absolutamente. O sea, ayer le decía a mi esposa, saliendo de la urbanización donde vivimos, le decía... Hay 2 cosas que me han salvado la vida. Y esto es literal. La una cosa es la familia, tú y mis hijos, y la otra cosa es el rock. Y es cierto, porque uno puede decir, bueno, el rock puede ser destructivo, porque también tenemos esa preconcepción, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces entendemos al rock desde el show business, ¿no es cierto? El consumo de sustancias y de un montón de cosas y un montón de desmanes. Ninguna pelea ha ayudado a quitarnos ese Yo les puedo asegurar que no es así. Yo soy la prueba de eso. Sí, si bien es cierto, he visto muchas cosas en el mundo del rock, pero mis mejores amigos, mis hermanos, son los que han estado en el mundo del rock. Sí, tengo ahora muchos amigos. Mi hermano del alma, que lamentablemente falleció, no es hermano de sangre, pero es un hermano del alma, compadre mío, Gitar Cuesta, que falleció hace unos 6 años, era mi hermano y era del mundo del rock, el mejor guitarrista que este país ha tenido, guitarrista de rock. Y yo digo, lo que me ha entregado a mí la música, no solamente desde el punto de vista de la sensibilidad, del entender las cosas más profundamente, sino desde las amistades, de la cercanía, no me ha dado nada. Me ha salvado la vida. O sea, si yo puedo estar sentado aquí es porque la música ha sido mi fuente de inspiración, mi fuente de creatividad. Va a decir, bueno, ¿y cómo se mezcla esto, no? Si yo regreso a ver a Pink Floyd, o regreso a ver a Ozzy Osbourne, y logro entender cómo pensaban esas mentes, voy a tener una gran fuente de creatividad e innovación. La banda que más admiro es Pink Floyd. Y digo, estos tipos revolucionaron con canciones de 25 minutos, ¿no es cierto? Cuando estábamos acostumbrados a canciones de 2 minutos, ¿no? Y no les dio pena ir en contracorriente, ¿no? Ayer que estaba justamente practicando una canción que se llama Shine On You Crazy Diamond, ¿no? Sí, buenísima que me encanta. Y estábamos entre la parte 1 y la parte 4 porque tiene 7 partes. O sea, es una cosa, pero de locura. Yo decía, estos tipos, ¿en qué estaban pensando? Claro, estaban pensando en el amigo, ¿no? Estaban pensando en Syd Barrett, que ya no podía continuar en la banda. Y le hicieron una canción, Vida, Diamante Loco, ¿no? Claro, hay una banda que me encanta igual a mí, que es Aerosmith. Y me acuerdo que hay una anécdota, me parece que es de Steven Tyler, que es el vocalista, que tenían un proceso creativo bastante como disruptivo, ¿no? No sé si has escuchado esta historia. Pero tenían un día a la semana que todos tenían que venir con ideas de mierda, ¿no? Sí. Entonces todos venían con cosas que probablemente desde la teoría musical no tenían mucho sentido. Pero ahí dicen que en ese espacio nacieron algunos de sus riffs más populares. Entonces, de por sí yo siento que el rock hace eso, ¿no? Va en contracorriente y ahí es donde se crean grandes oportunidades, grandes ideas, cosas que al final del día cambian generaciones y el mundo. O sea, yo siempre digo que cuando me dicen, oye, ¿y dónde puedo tener fuentes para ser más creativo y para meterme en el cambio y todo? Digo, vayan al rock. Esa es mi respuesta. Claro, me quedan viendo como diciendo, o sea, no me digas cosas que no me veas la cara, ¿no? Sí. Pero es la verdad. Lo que pasa es que no investigamos mucho, ¿no? Pero cuando te comienzas a meter en la historia de todas estas bandas, como Aerosmith que tú acabas de contar, y es cierto, ¿no? Los Beatles también hacían eso. Si tú ves la serie Let It Be, que está en alguna de las plataformas digitales. Creo que Disney está. Sí, creo que está en Disney. Let It Be. Te das cuenta en esas sesiones de grabación del disco que hablaban tonteras, escribían tonteras y después te das cuenta la genialidad, ¿no? Porque también hay que tener una dosis de genialidad
te das cuenta de cómo Paul juntaba una cosa con una estupidez que dijo por ahí John y alguna cosa que dijo por acá Ringo y algún tema de estos, y juntaban esas cosas y hacían piezas maravillosas. Pero tú te pones a ver esa sesión de grabación y dices, oye, estos tipos revolucionaron la música. ¿Por dónde? Y te das cuenta de que la genialidad es justamente lanzar estas ideas de mierda que decías tú, ¿no es cierto? Sí. Y ir juntando, ir sacando cosas, unir los puntos. Pero no todos son capaces de unir los puntos. Justo el otro día veía la definición que más me ha gustado de sabiduría, que es justo conectar estos puntos el conocimiento. Exacto, conectar los puntos de conocimiento que están completamente alejados o que contraintuitivamente no tienen ninguna conexión. Eso es para mí como una gran definición. Y eso viene de un gran publicista. Este dato se me fue el nombre, pero este publicista odiaba su trabajo. No sé si sabes de esa historia, pero no. Que es interesante porque él dice que los datos están por ahí metidos y que no sirven para nada. Si conectas un poco los datos, tienes información. Si conectas información y sacas los insights de la información, tienes conocimiento. Si conectas conocimiento, tienes sabiduría. Sí, ya se me va a olvidar el nombre, pero este era un publicista londinense. Estaba en Londres y odiaba su trabajo. Y él tiene un par de libros que habla de esto y odiaba su trabajo. Entonces, cuando tú odias tu trabajo, tienes dos salidas, ¿no es cierto? O vivir amargado todo el tiempo o ir al bar. Bueno, este iba al bar y se sentaba en la barra y se sentaba en la barra y pedía una cerveza y tenía un rapidógrafo. Claro, para los que no conocen el rapidógrafo, ¿no es cierto? Era lo que utilizábamos los X, ¿no es cierto? Para dibujar, que botaba tinta y nos fregaba todas las cosas, ¿no? Ahora todos se hacen digitalmente. Pero sacaba un rapidógrafo y escribía sobre la servilleta con la que le habían pasado la cerveza. Y hacía dibujos, ¿sí? Unas famosas viñetas. Y el barman se dio cuenta que hacía unos dibujos sobre la servilleta, pero las servilletas son delgadas y son frágiles, ¿no? Uh-huh. Y le comenzó a pasar tarjetas de presentación que antes tenían el anverso, eran blancas, y comenzó a hacer estas viñetas, estos dibujos en las tarjetas de presentación que eran más duritas, cartulina. Hizo unas cosas fantásticas, ¿no? Y después se dio cuenta que su trabajo de publicista no le llenaba y se dedicó a hacer estas viñetas, estos dibujos, hizo libros, hizo todo y cambió la vida. De él es esa viñeta. Ya nos vamos a acordar quién es. Ah, qué chévere. Sí, lo podemos poner en pantalla también. ¿Hay alguna canción que se te venga a la mente? Porque ya nos mencionaste la de los Rollins, que justo la frase incluso se puede aplicar a muchos aspectos de la vida. Pero ¿hay alguna canción que esté presente siempre en tu vida, que te guste mucho por algún aspecto? No sé si nos puedes contar. Hay una que me encanta que se llama Comfortably Numb de Pink Floyd. Qué buena canción. No puede ser confortablemente insensible. O sea, es lo que hemos venido hablando ahora, ¿no? Me encanta, me parece que es el mejor solo de guitarra de la historia del rock. Sí, con respeto a muchísimos solos de guitarra que podría poner 100 aquí. Sí. Pero me encanta el solo de guitarra de David Gilmour en esa canción. Y sobre todo me encanta la letra, ¿no? Esto de no ser confortablemente insensible, de darte cuenta de lo que está pasando, ¿no? Y claro, si tú ves la película The Wall, donde hay este tramo de confortablemente insensible, te das cuenta de que no se daban cuenta de lo que estaba sintiendo el niño, ¿no? Y este niño creció con muchas cosas, con muchos traumas, con muchos temas que se reflejó después en su vida adulta. Claro, le dio mucha creatividad, pero también tenía problemas con su esposa, no se daba cuenta mucho de las cosas, de lo que le rodeaba. ¿Por qué? Porque no te diste cuenta, fuiste confortablemente insensible. Y esto es un llamado a atención para nosotros, porque a veces regresamos a ver otro lado. Cuando vemos un problema, regresamos a ver otro lado, no es conmigo. Entonces, eso que antes tenían las personas, que era un gran círculo de amigos, un gran círculo de conocidos, una comunidad muy grande donde querías ayudar, ahora se ha reducido a 1 metro cuadrado, una burbuja de la que no sales. Entonces, si no es conmigo, a mí no me importa. Ahora sacas tu teléfono celular, ¿no es cierto? Y comienzas a filmar el accidente, pero no estás ayudando. Entonces, esto creo que es un llamado de atención. Nosotros no nos podemos volver confortablemente insensibles frente a lo que está pasando. Tenemos que ser agentes disruptores y tenemos que arremangarnos, ensuciarnos, pero tratar de solucionar alguna cosa. Recién estuvo Pink Floyd en Ecuador. Igual, uno de los mejores conciertos con Roger Waters. Sí, específicamente con Roger Waters. ¿Cuántas personas crees tú que entendieron el mensaje del... El 1% o menos. O sea, era una de las cosas... Sí, solo para darles el contexto, hubieron 2 inflables, hubo una oveja gigante con un mensaje y también hubo un cerdo, ¿no? Sí. Entonces, para mí hubiera sido
yo espero que por lo menos algunos padres de familia les hayan sentado a sus hijos que están en esta generación Z, apartados por 2 generaciones de sus abuelos o sus padres, y les hayan explicado la relevancia de eso. Porque siento que son narrativas que se reciclan y están pasando, ¿no? Sí. Con todos los actos de corrupción que hay en la sociedad ahorita, y quién tiene el poder, y por qué pasan ciertas cosas. A veces uno solo es víctima de todo esto, ¿no? Y tenemos una oportunidad de repensar todo esto. Yo creo que Roger nos dejó un gran mensaje. Me he peleado por eso con un montón de gentes. Yeah. En buena lid y en mala lid. O sea, también suelo ser rockero. Cuando me buscan, me encuentran. Sí. Pero me he peleado mucho porque realmente no se entendía el contexto. Y no se entiende el contexto porque vas como sin investigar. Justo. Vas sin entender, sin saber cuál es el contexto de The Wall, cuál es el contexto del disco Animals, donde está el cerdo, donde está la oveja, ¿no es cierto? Donde está, o sea, vas sin el contexto de eso y no entiendes que, por ejemplo, el disco de Animals fue hecho basado en la rebelión en la granja de Orwell, ¿no es cierto? No entiendes qué significa, quién es el cerdo, no sé qué es el político, ¿no es cierto? No entiendes esto. Pero si puedes elaborar sería súper interesante. Sí, justo. Claro. O sea, la rebelión en la granja es un disco de Orwell, habla desde animales, ¿no es cierto? Los cerdos son los que mandan en la granja, los perros son los que ayudan a los cerdos. Entonces hay una suerte de personajes ahí. Sí, como una jerarquía, como, ¿no? Como un sistema. Ajá. Que es una crítica de Orwell al comunismo. Realmente. Orwell no podía escribir en 1940 o 47, creo que se escribió este libro, no podía escribir sobre el comunismo porque le mataban, pues. Entonces inventó una metáfora, y la metáfora es la revolución en la granja. Entonces, lo que hace Pink Floyd es agarrar esa historia espectacular que deberíamos leer todos, ¿no es cierto?, de la revolución en la granja, y la lleva al contexto político, porque Pink Floyd y Roger Waters más es un político, o sea, él entra políticamente durísimo en las cosas, o sea, y claro, puede tener detractores, ya dijeron que puede ir que era izquierdoso, que ni sé cuánto, que había recibido ni sé quién. No, lo importante es el mensaje que deja. El mensaje del disco Animals es que tú no puedes caer en la mente de un político que no tenga valores. Justo. Y eso no significa que estás arriba o abajo, o en la izquierda o en la derecha, que es otra canción de Pink Floyd. Pero significa que tú tienes que tener tu propia capacidad, entre el pensamiento crítico, de saber si las cosas son buenas o son malas. Claro. Y no caer en el discurso vacío que a veces, no todos, pero la mayoría, diría yo, de estas personas tienen, ¿no? Igual en el contexto de Wall o cualquiera de las cosas que vimos ese día. Claro, y me encanta el ángulo con el que tocas esto, porque no necesariamente, por más político que sea Roger Waters, puedes aplicarlo a tu individualidad también. ¿Me explico? A cómo abordas la vida, justo al ver más allá, al tener pensamiento crítico, al que te topes con, y justo hablábamos antes del podcast, con este problema de que ves un TikTok supuestamente de un psicólogo hablándote de cómo criar a sus hijos y lo tomes como verdad y digas, no, es que ahora vi este TikTok y mi vida va así. Sí. Es como justo al darle más crédito a la duda, diría yo. No, darle más crédito a la duda, o sea, a ver, para la generación X esto es bien fácil, porque nosotros siempre decimos dónde está la trampa. Sí, exacto. O sea, es parte de nuestra generación. ¿Dónde está la trampa? Yo no me creo nada. Pues, eso está demasiado bueno para ser verdad. Cuando me mandan algo y me dicen, le vamos a regalar esto, yo digo, ¿dónde está la trampa? Pues así o sea, hemos crecido en eso, estamos vivos de milagro, como dijimos hace un rato, pero yo creo que hay que ser capaz de hacerte 2 preguntas. O sea, no te quedes con la primera respuesta. Ahorita el que realmente va a influir y va a impactar en la vida va a ser el que se hagan las mejores preguntas. Por eso estamos cada vez mejores filósofos. Sí, porque yo digo, las preguntas son las valiosas. Entonces, si tú estás en un contexto como el que vimos, o sea, la gente no se dio cuenta a quién tuvo aquí, ¿eh? Esa es mi crítica. Sí. Si tengo que criticar algo, no se dio cuenta. Yo veía las historias de mis amigos y subían fotos, videos de estos inflables que estábamos describiendo. Y, o sea, lo que les llamó la atención es que haya sido innovador porque habían unos inflables de animales. Sí. Pero nunca se preguntaron como, ¿por qué? Oye, ¿por qué es una oveja y por qué es un cerdo? ¿Por qué? ¿Y qué significan? O sea, exacto. Entonces, hay una parte ahí en este concierto que es muy filosófica, que da incluso el nombre a la gira, ¿no? Esto no es un simulacro. This is not a drill. Esto no es un simulacro. Y hay una parte donde me parece que es al final de Wish You Were Here y al principio de Shine Your Crazy Diamond, que él dice, cuando pierdes a una persona que amas, esto no es un simulacro. Claro, yo estaba
O sea, a un rockero viejo le ves llorando, ¿no es cierto?, en un concierto y dices, oye, ¿qué pasó? Pues, ¿no es cierto? Te has ablandado. Te ha ablandado la vida. No, porque tú entiendes que esa es parte de la vida. Entonces, cuando pierdes una persona que amas, te das cuenta que esto no es un simulacro. Y él se refería a Syd Barrett. Se refería al amigo, ¿no? Se refería a la persona cercana de él. ¿Estás cansado de tener que utilizar diferentes herramientas para organizar tu vida personal y profesional? Con Notion puedes hacer todo esto en un solo lugar, desde un blog de notas hasta un planificador de proyectos. Notion lo tiene todo. ¿Tienes un equipo? Notion es perfecto para trabajar en equipo. Con herramientas de colaboración en tiempo real, puedes compartir tus ideas y dar seguimiento al progreso de tu equipo en un solo lugar. ¿Necesitas personalizar tu espacio de trabajo? Notion te permite personalizar cada página para que se adapte a tus necesidades. Agrega tablas, listas, galerías y más. Todo en un solo lugar. ¿Quieres estar al tanto de tus tareas y proyectos? Notion te permite establecer recordatorios y fechas límite para que nunca te pierdas algo importante. Notion es la herramienta todo en uno que necesitas para organizarte y ser más productivo. Y ahora tiene inteligencia artificial, que funciona más o menos como ChatGPT, pero con esteroides. Pruébalo hoy y descubre todo lo que puedes hacer. Si te estás preguntando cómo empezar con Notion hoy mismo, te vamos a dejar un enlace como comentario fijado y en la descripción para que puedas registrarte y comenzar a organizar tu vida hoy mismo. Me callo y permito que sigan viendo este increíble contenido, pero aprovecha Notion hoy mismo. Abajo. Ahí están las preguntas. ¿Cuántos de nosotros nos preguntamos cuál era el contenido? O sea, nunca he visto un concierto con tanto, primero tan espectacular y con tanto contenido. Y es la tercera vez que le vi a Roger Waters. Y esta fue la que más me gustó. Posiblemente porque estaba en el contexto de mi país y luego porque este concierto estuvo cargado de mensajes. Posiblemente porque son los últimos conciertos o a lo mejor el último concierto que da en su vida. Tiene 80 años. Pero es un tipo que llenó a mí me explotó la mente. Yo cuando salí agotado. Explotado la mente tanta cosa que vi. Sí, yo también. Ahí hay algo triste incluso en lo esperanzador que podamos tratar de mostrarnos, pero algo está pasando con la música actualmente, con las generaciones. Es difícil porque yo cada vez veo menos gente que le gusta el rock y no se trata de que escuches o no rock, se trata de que hayan géneros musicales que tengan un trasfondo, que te dejen algo. Sí, o sea, a ver, no todas las canciones tienen que dejarte algo. Sí. Incluso en el rock hay muchas canciones sin sentido que a veces solo para desfogar nuestras emociones tienen ya su utilidad, ¿no? Pero hay mucha crítica ahora, por ejemplo, con la facilidad que puedes generar una canción con inteligencia artificial, por ejemplo. Claro. Y de hecho hay muchos hits en TikTok, en Instagram, que parten de estas herramientas, que están clonando voces de artistas, como Bad Bunny incluso, que tampoco es un artista que me encante, pero tiene su audiencia y tiene su valía también como artista. Pero incluso él está molesto porque están clonando su voz y le están reproduciendo. Y esto va a seguir pasando, ¿eh? Cada vez más, ¿no? Cuando me preguntan, oye, ¿cómo se va a detener esto? La respuesta es, no sé. No creo que se pueda detener. No. Porque la tecnología cada vez es más autónoma, más independiente de las decisiones humanas. Entonces esto puede tener dos connotaciones, ¿no? La primera es, oye, se nos viene un montón de fakes y se nos viene un montón de cosas medio raras, ¿no es cierto? Uh-huh. De voces clonadas, de artistas clonados, de lo que hicieron a Taylor Swift también fue una cosa de locos, ¿no es cierto? Sí. Por primera vez vi unas reacciones de las redes sociales donde no pusieron las fotografías, o sea, cosas de estas. Pero también yo le veo la cosa positiva en todo esto, ¿no? ¿Cuántas personas van a poder volver a hablar cuando no podían comunicarse? Es súper fuerte. Y ahí quisiera contarte algo muy interesante que pasó. Recién estaba explorando, investigando sobre estas herramientas de clonación. Logré clonar la voz de mi madre, una historia súper chistosa de cómo logro hacer esto. Y ahorita estoy en la industria de clonar voces de personas que ya no están acá. Claro. Pero con un valor para mí. Con la importancia de que el luto existe porque nos demuestra a los seres humanos que hay un inicio y un fin para todo. Uh-huh. Y que debemos conciliar el luto como... Yo creo que nos recuerda nuestra mortalidad, nos hace que apreciemos más nuestra vida. Exacto, tiene mucho valor. Y si todo dura para siempre, se pierde mucho sentido de vida, ¿no? Uh-huh. En muchos aspectos. Entonces, lo que estoy haciendo es a personas que tuvieron accidentes de tráfico, que se fueron sin poder conversar con sus parientes, poder dar cierre. Es más, tiene un objetivo psicológico esto. Entonces, a ver, con audios de WhatsApp, con videos de VHS que me están mandando de abuelitos o lo que sea, yo lo que hago es
clonar la voz de estas personas y mandar un mensaje de 30, 60 segundos que es indistinguible de la como realidad. despedida. Como despedida, o a veces como esa cosita que querías escuchar dentro de un proceso de sanación de esa persona. Como, oye, te extraño, disculpa por esto, estoy en un mejor lugar. Algo así. Yo te digo, yo hubiera querido oír la voz de mi padre que falleció hace año y medio en eso, porque aquí te cuento a todos una historia muy personal, pero que creo que es importante decirle en este momento, que mi papá, saliendo de la pandemia, le dio una enfermedad que nunca pensamos que tenía, una enfermedad cardíaca. No sé si es producto de la misma pandemia, si fue producto de las vacunas, todo lo que se dice y que no sabemos nada, ¿no es cierto? Sí. Que no tenemos los datos para poder decir esto. Pero yo me acuerdo claramente, él estuvo en un hospital y me llamó, yo soy el hermano mayor, y me llamó y me dijo, sácame de este hospital, quiero ir a mi casa. Él presentía lo que iba a pasar. Estaba muy grave, presentía lo que todavía podía hablar, presentía muy bien. Entonces él salió de ese hospital un día domingo, y llegó a su casa, que está muy cerca de la mía. Llegó el día domingo en una ambulancia, le habíamos acomodado todo para que pueda estar ahí, necesitamos oxígeno, necesitamos un montón de cosas. Y al día siguiente fue la doctora a verle y dijo, nos dijo a nosotros, a los hijos, nos reunió a mi mamá y a los hijos y nos dijo, así puede estar meses. Entonces, denle el mayor confort y todo esto, estaba con una enfermera y todo esto. Pero meses, ¿te imaginas? Meses. Claro, meses. Entonces yo dije, tenía que ir a un evento fuera de otra ciudad, ida por vuelta. Salí y el día antes que yo me fui, él estaba bien, él estaba hablando, todo consciente, siempre estuvo consciente. Y regresé asustado porque dije, a lo mejor puede pasar cualquier cosa. Pero me dijo, vente mañana que quiero conversar algo contigo. Y se murió antes de que yo pueda conversar con él. Entonces es una cosa con la que yo me quedé y dije, ¿qué me quería decir? ¿Qué es lo que quería decirme? Que hace sentido con lo que tú acabas de decir, ¿no? Sí. O sea, a lo mejor quería decirme, cuida a tu mamá. Que yo lo iba a hacer, iba a hacer por default, ¿no es cierto? O sea, esto era un tema que tenía que hacerlo y que lo voy a hacer siempre, pero no me alcanzó a decir. No creo que me haya decidido, o sea, que me haya querido decir, oye, sabes que hay $20 millones en la cuenta, porque no es así, pero algo me tenía que decir, y yo creo que esos cierres sí son importantes. Claro, yo sé que está en un sitio mejor, de acuerdo a mis creencias, sé que está mejor, pero me quedé con ese tema de que algo me tenía que decir. Que hace sentido con lo que tú dices, ¿no? Qué fuerte. Y estas fronteras que hasta esta época las vemos como ahí se acabó, ¿no? Poco a poco la inteligencia artificial y otras tecnologías las están extendiendo, ¿no? Desde nuestra mortalidad. Ya se está hablando de que a nivel de conciencia podemos pasarnos a un servidor después. Hay personas que se están congelando criogénicamente para resolver sus enfermedades después y que les despierten. Sí. Y entrando en esta parte del futuro. Empecemos, ¿te parece? Por la perspectiva académica. Entiendo que los estudiantes actualmente están utilizando mucho estas herramientas como ChatGPT, Gemini, todos estos LLMs, que son estas interfaces de texto en la cual uno tipea algo y le resuelven prácticamente lo que sea. Cuéntame cuál es tu opinión sobre esto y cómo... A ver, tal vez no tenga la respuesta, pero sí me gustaría, en un innovador como tú, tal vez entender dónde está el problema y hacia dónde podría estar la solución. Porque entiendo que el sistema académico tiene que actualizarse. O sea, es un indispensable, por así decirlo. Hay muchas aristas, es fabuloso lo que preguntas, porque hay muchas aristas importantes aquí. En el año 2019, finales del año 2019, principios de 2020, es decir, antes de la pandemia, nosotros habíamos hecho una investigación profunda que después fue parte de una tesis doctoral. Habíamos hecho una investigación profunda de cuántas empresas en nuestro medio estaban utilizando inteligencia artificial. Ya, 2019, interesante. Se terminó de hacer la investigación febrero de 2020, es decir, una semana antes de la pandemia. O del confinamiento. Y la respuesta fue bajísima, entre 3%, 2-3%. Si vemos el error de muestreo, puede ser incluso menos. ¿A nivel regional? A nivel de país. A nivel de país, en varias ciudades del país. Que es básicamente lo mismo que puede pasar en nuestra región. Hemos extrapolado y hay pequeñas variaciones, a excepción de México, Brasil, o sea, Argentina, es por ahí. Pero
hicimos exactamente la misma pregunta en mayo del 2024. Y la respuesta fue el 73%. Entonces yo dije, en pandemia, ¿cuál fue el cambio para pasar del 3% al 73% después de la pandemia? O sea, estas compañías se dieron cuenta de todo esto. Y claro, cuando comenzamos a escarbar más en la investigación, nos dimos cuenta de que apareció la inteligencia artificial generativa. Entonces, cualquiera que estaba usando ChatGPT o, no sé, o Midjourney o lo que sea, decía que tenía inteligencia artificial en su compañía. Entonces, quiero partir de eso porque en la inteligencia artificial la parte generativa es la parte creativa. Es más o menos como en la música. La inteligencia artificial, una cosa es leer la música, es la inteligencia artificial, esta caja negra, ¿sí? Y la otra cosa es crear música, ¿sí? Y esa viene siendo la inteligencia artificial generativa. Entonces, la pregunta es ¿para qué? Y ahí es donde comenzamos a ver las diferencias. A ver, si yo estoy utilizando esto, ¿no es cierto?, para que me haga el reporte, para que mi jefe crea que haga unos lindos reportes, entonces el para qué no es tan importante o no es relevante. Entonces aquí lo que tenemos que ver es, oye, ¿para qué voy a utilizar estas herramientas que están bien? ¿Para qué voy a utilizar estas herramientas para cambiar la competitividad de la empresa, o de la organización o mi vida? O sea, ¿por qué voy a utilizar yo esto? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo estratégico, si lo quieres ver así, para la utilización de esto? Entonces ahí hay una gran diferencia. Entonces lo que yo estoy sintiendo es que no estamos entendiendo cómo funciona la inteligencia artificial, digamos la caja negra, y estamos yéndonos a las aplicaciones, pero no estamos haciendo las preguntas correctas. Completamente. Entonces no estamos preguntando lo que realmente va a solucionar la vida de la empresa o mi negocio o mi emprendimiento, no lo estamos viendo así. Claro, porque mi mayor problema con esto es que, a ver, como seres humanos tenemos una lista de tareas por hacer en un día. Me estoy como sobresimplificando para entender. Desde el trabajo, desde la parte académica, en nuestra casa. Y lo que veo que la gente está haciendo es como consiguiendo hacer esas tareas utilizando herramientas de inteligencia artificial. Correcto. Entre esas, la mayoría son generativas. Mi problema es que la humanidad se pierde en el medio. O sea, ya no es como que nosotros atribuimos a eso, sino que estos modelos cogieron toda la historia de nuestra humanidad, la comprimieron y nosotros ahora le solicitamos cosas a esto. En una pasta de dientes, sí. Exactamente. Ya, ¿cuál es la gravedad del problema para mí? Es que esto es cada vez más común y lo utilizamos para más cosas. Pero el aporte individual, creativo, como ser humano se está perdiendo. Y yo creo que la vida no se puede reducir al, oye, tienes que hacer este deber, esta tarea, o tienes que enviar este correo o este informe en tu trabajo y pedirle una herramienta que lo haga. Me explico, hay que, como dices tú, hacernos las preguntas correctas, porque si seguimos este proceso, se va a volver una profecía autocumplida el que las empresas nos van a reemplazar con estas herramientas. Facilito. O sea, no estamos ayudando al problema, lo estamos acelerando. ¿Me explico? No, y aquí que es interesantísimo lo que acabas de decir, porque estamos perdiendo el laboratorio. O sea, estamos cerrando las lámparas de los laboratorios. Me refiero con laboratorio a la parte creativa. Entonces estamos dejando en manos de la inteligencia artificial, sea cual sea, sí, estamos dejando que resuelva todos los problemas y no estamos creando problemas o no estamos creando soluciones. Entonces ese componente humano que teníamos antes nosotros, hay una viñeta del de New Yorker, que a mí me encanta esta revista porque es muy crítica, muy escéptica, sí, es lo mejor del mundo, que aparece una pasta de dientes, ahí dice todo el conocimiento generado en la humanidad en miles de años reducido a una pasta dental, ¿no? A un paquete de pasta dental. Y es cierto, es lo que tú acabas de decir. Es decir, estamos exprimiendo esa pasta dental pensando que ahí están todas las soluciones para nuestra vida y no estamos creando nuevas soluciones. Y a mí eso es una cosa que me preocupa. Y ahí es donde entra el tema de la educación. Justo. Entonces, como te digo, tal vez no tengas la respuesta porque las mentes más brillantes en el planeta están trabajando en esta problemática. Claro. Pero ¿hacia dónde o qué pasos debemos hacer, qué preguntas debemos hacernos desde la perspectiva educativa para poder abordar este problema? Básicamente estamos utilizando el mismo modelo educativo de hace 30, 40, 50 años. Y los profesores no hemos entendido de que tenemos que lidiar ahora, y la palabra lidiar es positiva, tenemos que lidiar con chicos, jóvenes, empresarios, o personas de más edad, que son totalmente distintos a los que eran hace 5 años antes de la pandemia o lo que eran hace 20.
y no logramos y seguimos tratando de hacer lo mismo con las mismas desgastadas diapositivas, tratando de que en clases, ¿no es cierto?, nos entiendan el conocimiento cuando lo que necesitas es conocimiento, aplicación y emoción. Y esto no lo estamos entendiendo. A los profesores nos cuesta muchísimo, por ejemplo, utilizar nuevas herramientas y salirnos de la caja. Hace poco también decíamos apaga el teléfono celular. Ahora tenemos que decir prendan el teléfono celular y busquen las soluciones. Pero la pregunta es al revés. A lo mejor a mí ChatGPT o Gemini o lo que sea me da la respuesta. ¿Sí? Yo debería decirle al alumno cuál es la pregunta para esta respuesta. ¿Y qué deberías cambiar en la pregunta? Qué interesante. Yo también pienso que va por ahí porque la inteligencia artificial sí va a reemplazar, pero ¿a quiénes? A los que no sepan utilizarla. Es un hecho, porque es tan transformacional, tan productiva, tan eficaz esta tecnología que no va a desaparecer, se va a fortalecer y la vamos a utilizar en cada vez más aspectos. Entonces ahí vienen subcarreras como la ingeniería de prompts, que justamente hacer las preguntas correctas te da resultados todavía más precisos, no sé, que incluso puedes introducir tu personalidad en ellos, ¿me explico? Y ahí yo creo que hay la oportunidad de que se eleve el tema de investigación. Porque ahora yo veo investigadores que tienen conversaciones súper profundas con estos modelos y ahí está el paper, ¿no? Como, miren, saqué este ensayo de 4,000 palabras en el cual pasé un mes haciendo las preguntas correctas a estos chats. Claro, el tiempo que antes te tomabas en escribir, ¿no es cierto?, en sacar las fuentes y todo eso está reemplazado por la inteligencia artificial. Pero las preguntas no. Justo. Entonces ahora a lo mejor te demoras el mismo mes, pero te demoras haciendo un paper científico, por ejemplo, te demoras el mismo mes o 2 meses, pero ahora te vas a demorar haciendo las preguntas. Y poniendo el dedo en la llaga, ¿no es cierto? Si a ti ChatGPT te responde sobre una pregunta que estás haciendo para construir tu paper científico o tu libro, te contesta una cosa, tú tienes que saber cuál es la repregunta y dónde vas a indagar y cómo vas a contrastar las fuentes y si las cifras son realmente verdaderas y ver dónde contrastar. Porque también la inteligencia artificial desvaría, pues también tiene alucinaciones. Tiene alucinaciones. Sí, tiene alucinaciones. Si le preguntas basura, sale basura. Pues, o sea, es lógico, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a hacer esas preguntas realmente? Y por eso tenemos ahora eso de las ingenierías en prompt y todas estas cosas, porque el otro día hacíamos un ejemplo y yo les mostraba a unos alumnos de la maestría, les mostraba una fotografía que yo le había pedido que, no me acuerdo si era Midjourney o Leonardo o alguna de estas inteligencias artificiales generativas, me hiciera, y la prompt tenía página y media. Escrita, página y media de A4, ¿no es cierto? Escrita, sí. Página y media porque quería el color de fondo, quería el color de la persona, quería el tono de voz de la persona, la idea de la persona, 1000 cosas. Y también puse el tipo de cámara que se debería utilizar, a qué horas del tipo de luz, por dónde viene, si tiene sombra, si no tiene sombra. Que solamente una persona que es experta o que se hace las repreguntas de las repreguntas, del por qué, laddering se llama esto, puede llegar a construir una pregunta tan potente que le dé la inteligencia artificial lo que él quiere ver. Claro, y ahí es donde más bien el estímulo debe fortalecer la parte de convertirte en un experto. Y experto, por la definición para mí, es la persona que se ha equivocado mucho. O sea, que se ha equivocado tanto por ti que le puedes ver como un referente y te puede enseñar algo. Sí, al que le he criticado más. Yo digo que experto es al que le han criticado más. Exactamente. Sí, entonces hay expertos en este mundo tan grandes y tan importantes, ¿no? Pero son los que más se han equivocado, pero los que han tratado de buscar la verdad. Que es algo que te emociona hablemos del futuro, de algo un poco más amplio, ¿no? Ya dimos por ahí ciertas notitas sobre la expectativa de vida, que vamos a vivir muchos más años. Justo Elon habló de que aquí en 5 años todos vamos a tener estos humanoides en la casa. Sí. Porque todas estas tareas un poco banales que tenemos pueden ser reemplazadas por alguien que no hay que afiliarle, que se carga solo. Él habla de la renta perpetua, o sea, que te den una renta y que la inteligencia artificial y los robots hagan lo que tengan que hacer. Entonces, justo hablo de esto porque siento que es muy importante tener este tipo de conversaciones para que cuando se vayan actualizando estas herramientas, no nos cojan como en curva, ¿no? Y digamos como, ¿qué pasó con mi vida, no? Yo creo que, voy a comenzar por lo que tú dices al final, que es... Le tenemos un miedo a estas cosas que miramos hacia otro lado. Habíamos hablado de mirar hacia otra parte. Aquí también miramos hacia otro lado porque no queremos enfrentarnos a esto, ¿no? Yo cada vez que hablo de esto en algún foro que me invitan, la gente se queda como entre preocupada, indignada, como diciendo, este loco, ¿de dónde sacaron, no es cierto?
Pero la verdad es que ese es el impacto que yo quiero generar cuando hablo de estas cosas. Porque digo, pues si no te vas con un poco de preocupación de que no estás en nada, entonces deberías hacerte la pregunta, oye, ¿cómo va a cambiar esto mi vida? Claro, es porque no te estás haciendo las preguntas correctas. Es porque estás mirando hacia otro lado. Exacto. Porque dices, esto no va a pasar, a nuestro país nunca llegan, las cosas llegan 20 años después. No, y el mundo está conectado y todos llegan enseguida. Así es. Es la era de la obsolescencia instantánea. Y digo, si no estás en esto, no te estás haciendo las preguntas adecuadas. Y cuando conversábamos un poco sobre el tema del futuro, y que es un tema muy amplio lo que tú acabas de introducir, sobre el tema del futuro, yo creo que el futuro va a ser impresionante. Sí. Yo estoy emocionado por esto. Yo también estoy súper emocionado. Estoy emocionado. Hay gente que dice, te estás volviendo loco, ¿no? Porque nos van a destruir, van a reemplazar. Claro que van a reemplazar 95 millones de trabajo de la inteligencia artificial a millones de personas en el año 2025. Sí, 95 millones. Y 65 millones en Estados Unidos van a tener que reaprender a hacer su trabajo con la inteligencia artificial. O sea, sabemos. Pero las oportunidades de creación también son gigantescas. Exacto. Así es. Hay estas métricas que yo siento que los gobiernos las están escondiendo, ¿no? Pero hay muchos despidos masivos en Estados Unidos por estas grandes empresas de tecnología y que de alguna forma la narrativa sí estaba alineada a que están en una posible recesión. Entonces, obviamente, las ventas han bajado, entonces tienen que despedir a sus empleados. Pero yo presiento que ahorita está apareciendo la razón correcta, que es justo lo que acabamos de decir. Automatización, tecnología, inteligencia artificial. No me acuerdo el nombre del periodista, pero este es un periodista, me parece que los Países Bajos, que cuando hubo la ola de despidos en las tecnológicas, ¿no es cierto? En Google, en Facebook, hubo una ola de despidos, y que le estaban echando la culpa a eso, la pandemia, la recesión económica, todas esas cosas, comenzó... Pues estos tipos me encantan a mí, ¿no? Porque se meten donde no deben y descubren unas cosas fabulosas, ¿no? Y meten... No, este metió el puño. Y se dio cuenta de que los despidos eran porque la tecnología, la automatización, estaba reemplazando incluso ingenieros. Entonces, escribió un artículo, me parece que está en New York Post, pero escribió un artículo interesantísimo donde explica que sí, habían despidos por la recesión y lo que tú quieras, pero muchísimos eran por la automatización. Entonces, cuando tú cuentas solamente esta historieta desde el punto de vista superficial, la gente dice es mala la convergencia tecnológica. Así es. Pero cuando comienzas a ver y dices, a ver, escarbemos un poco. Oye, tú sabías, yo estuve la semana pasada en un concurso de startups y vi cómo de insectos obtenían un polvo con tecnología, ¿no? Esta es una bióloga. Obtenía de insectos, sacaba un polvo y este polvo tenía 3 veces más proteínas que la carne. Y yo comienzo a pensar en toda la gente y todos los niños desnutridos que hay en nuestro país o en la región o en el mundo. Y digo, oye, esto es una cosa fantástica. Vi que creo que fue el que ganó esta ronda, a otro que cogía botellas de plástico de estas que contaminan hasta no sé dónde y sacaba fibras para construir ropa y reciclaba el 100%. Entonces el mundo va a estar mejor con este tipo de cosas. Y ahora si vas al tema científico y si juntas inteligencia artificial, computación cuántica, que ya está por ahí dando vueltas, pero bien potente, sí. y juntas esto con inteligencia artificial y te das cuenta de que puedes construir medicinas estrictamente para tu cadena de ADN y que no te den el paracetamol eso para que tomas para todo, sino que te den algo estrictamente para tu cadena de ADN y que te permita, ¿no es cierto?, estar mejor más tiempo. Entonces yo me pongo a pensar en todas esas personas que a lo mejor no tuvieron tanto tiempo de vida como para estar, lo que contabas hace un rato, para estar con su familia. Y que no significa que no te vaya a caer un asteroide, ¿no es cierto?, que no te vayan a atropellar en la calle, no. Significa que vas a tener mejor calidad de vida como consecuencia de mejores medicinas para tu salud. Claro, acá no hemos superado, en otra región, a veces no hemos superado ni siquiera lo más básico en esto. Pero digo, algún rato llegará. Y ese rato que llegue, vas a tener la posibilidad de extender la vida, no porque nos creamos Dios, sino porque vas a tener una calidad de vida mejor para personas que llegan a edad avanzada, pero bien. Entonces yo digo, eso es fantástico. ¿Cuál es la parte, qué es lo que hablas que le deja preocupado a las personas cuando sueles dar estas charlas? Porque como miramos hacia otro lado, ¿no es cierto?, no están muchos metidos en el tema y solamente ven la parte superficial. Por ejemplo, a ver, es que a mí ya me está escribiendo el paper científico o el ensayo del colegio, ya me está escribiendo ChatGPT. Claro, porque si hablamos, por ejemplo, de la expectativa de vida, eso supongo que a cualquiera le va a gustar, ¿no? Y sabes que siempre sale el tema negativo de las... O sea, siempre lo vemos como una cosa negativa. Y me dice, no, yo no quiero llegar a 120 años atado en una silla de ruedas. Entonces yo tengo respuesta para todo, intento.
Y le digo, oye, no vas a llegar, porque justamente lo que se trata de hacer es que tengas una buena calidad de vida. Y ya entonces el seguro social se va a acabar, ¿no? Lo que pasa es que el seguro social ya no vas a jubilarte a los 65, sino a los 90. Claro. Y vas a tener que pensar, pero ve las oportunidades. Las oportunidades están, por ejemplo, que vas a tener que tener más entretenimiento para estas personas que están en 100 años, que vas a tener personas que cuiden más a estas personas posiblemente, que estén acompañándola a pesar de que estén bien, que vas a tener la posibilidad de muchas cosas más. Claro, claro que sí. De viajar, de descubrir. Exacto, podemos concentrarnos a las cosas que de verdad importan, sí, creo yo. Y que a veces no regresamos a ver porque hemos reducido, como digo yo, lo importante a una moneda de 25 centavos. Así es. ¿Cuál es tu opinión sobre dos frases que ha dicho Sam Altman recientemente? La primera es que probablemente estas inteligencias se conviertan en esta AGI, la inteligencia artificial generativa, que es una superinteligencia. Es una inteligencia que no es buena solo en algo, sino es buena en todo. ¿Ya? Y hay mucho debate sobre si es que va a llegar a tener conciencia o va... Bueno, eso ya es como otro debate que podemos explorarlo también. Y la otra es que en esta década va a aparecer el primer como multibillonario, billones gringos, no 1,000 millones, que va a ser un solopreneur, es decir, un emprendedor solo. Porque su departamento de marketing va a ser un agente de ahí, su departamento de comercial va a ser otro y así sucesivamente. Y va a revolucionar con un servicio, algo que lo están haciendo 1 millón de personas ahorita, pero lo va a hacer ese servicio. O sea, no es tirado de los cabellos. Yo creo que Sam Altman debe tener toda la información del mundo como para hacer una cosa. Muchísima información privilegiada, creo yo. Mucha información privilegiada. Yo no lo veo descabellado porque hacia eso estamos viendo. O sea, si tú coges todos los temas científicos de universidades, de centros de investigación, te das cuenta que esto crece a una velocidad que no te das cuenta. Cuando estás entendiendo ChatGPT versión 3.5 y haces la 4 y están pensando en la 10, pues, o sea, es una cosa. O sea, la capacidad de comprensión del ser humano es lineal o tiene un poquísima inclinación, la recta, ¿no es cierto?, la curva. En cambio, la tecnología es exponencial. Entonces hay una brecha entre lo que entendemos de lo que realmente está pasando. Yo voy a los científicos de inteligencia artificial y ellos dicen que no conocemos ni el 10% de lo que está pasando. Y probablemente es cierto. O sea, lo que estamos hablando tú y yo a lo mejor sea... Estamos rasgando la superficie, como tú dijiste, la analogía del iceberg, ¿no? Y por eso es que hay que entrar a estas certificaciones, a estos cursos donde nos dicen más cosas porque son importantes. Y yo creo que Sam Altman, al pensar en este emprendedor individual, está pensando en que todo va a estar automatizado. Claro. Yo a la velocidad que yo veo, por ejemplo, de la robótica, que es el cuerpo de la inteligencia artificial, y cada vez veo robots humanoides más impresionantes. Sí. No sé, regresas a ver a los que está haciendo Tesla o a los que está haciendo cualquiera de estas compañías y te das cuenta de que esto va a crecer, pero a una velocidad tremenda. Y todavía no tenemos computadoras cuánticas, digamos, que están activas al 100%, tardarán, no sé, 10 años. Pero cuando a mí me preguntan en qué momento vamos a tener una inteligencia artificial de nivel general o una superinteligencia, digo, ya tenemos. Porque ya tenemos superinteligencias. Hacen una cosa, pero son superinteligencias. Ven mejor que nosotros, oyen mejor que nosotros, hablan mejor que nosotros, escriben mejor que nosotros y a una velocidad impresionante. Pero ¿a cuándo vamos a llegar a un nivel general del tema humano? Nadie lo sabe. Lo que sí yo puedo decir que cada vez es más rápido. Antes pensábamos en 2050 y ahora están diciéndome 2035. Y si tuviéramos esta conversación después de un año, a lo mejor decimos 2025. No sé. Pero que hay una velocidad y una aceleración. Eso es totalmente cierto. Es tenaz. Quería contarte un video que estoy armando en mi Instagram de cómo estoy utilizando el ChatGPT y la parte de la visión, que es la nueva actualización que dieron, ¿no? Como tú decías, que pueden ver también estas inteligencias. Y mis padres viven en Patate, este cantón súper bonito en la provincia de Tungurahua. Y la idea es estoy dando usos en el campo para la inteligencia artificial, desde una suscripción Plus que cuesta $20. Entonces imagínate, el otro día mi padre se dedica a la avicultura. Entonces va con su celular, van los veterinarios, hacen la disección, dicen, bueno, aquí identificamos elementos de posiblemente esta enfermedad y posiblemente hay que dar este tratamiento. Yo cogí y le enseñé a mi papá, le digo, tómale una foto, cárgale a ChatGPT y pregúntale qué es lo que ve. Identificó las mismas enfermedades y le identificó y le propuso los mismos tratamientos. También es agricultor, entonces le dije que hay una peste en una de las plantas, en una de las plantaciones. Le digo, tómale una foto y pregúntale qué tiene. Entonces, imagínate, solo ahí, hizo un igual o mejor trabajo
que dos grandes industrias. O sea, que los veterinarios y que estas personas. Pero obviamente esto no se le hubiera ocurrido a mi papá si es que yo no le presentaba, como tú dijiste, las preguntas correctas. Y ahora, si a estos profesionales hacen estas preguntas, todavía van a poder dar mejores diagnósticos. Entiendo que es lo que está pasando en la medicina, ¿no? Que el mejor neurocirujano, el mejor traumatólogo, viendo una placa, puede identificar algo, pero debido a que estos modelos están entrenados con todas las placas que ha habido en la historia, todos los datos del mundo, sí. Tienen un porcentaje mucho más alto de efectividad de diagnóstico. O sea, pueden ver cosas que no estaban ahí. Sí, ahí entra a jugar mucho nuestro ego, ¿no? Sí, entiendo que hay muchos profesionales que se resisten. Sí, absolutamente. O sea, yo creo que ahí el ego es el peor enemigo que tenemos. El peor enemigo de la estrategia, digo yo, es el ego, ¿no? Y entendí la estrategia como los pasos que vas a seguir para tener un mejor futuro. Y yo creo que ahí hay mucha gente en el mundo de la medicina, por ejemplo, hay mucha gente que se resiste, ¿no? Cada vez vemos un robot Da Vinci de nivel 5 que cada vez necesita menos de un médico y que lo hace porque está alimentado con millones de datos de cirugías que han hecho en el mundo y es una inteligencia artificial supervisada. Y está haciendo cada vez mejor las cosas y va subiendo. Lo que acabas de contar tu papá me parece fabuloso. Sí. Porque o sea, yo he puesto mis exámenes médicos, ¿no es cierto? Después de un post-COVID que tuve terrorífico durante un año, he puesto mis exámenes médicos. Tengo a mi doctor que le quiero mucho, pero ahora le pongo a ChatGPT y me dijo exactamente lo mismo. Le mostré a mi doctor y dijo, no puede ser, nos vamos a quedar sin trabajo, ¿no? Yo creo que no te vas a quedar sin trabajo. Yo creo que vas a tener más tiempo para averiguar más cosas sobre el universo. Justo, y ahí va mi otra pregunta. ¿En qué posición le ves al ser humano de aquí al 2030? ¿A qué me refiero? Si hoy por hoy tenemos muchas tareas banales desde la casa a muchas tareas operativas de nuestros trabajos, ¿qué le ves haciendo a un ser humano en el 2030? Le veo... ¿Cuál es la palabra? Yo le veo reencontrándose con sí mismo. Sí. Y con las personas cercanas. Buscando un nuevo propósito, ¿no? Sí, porque, a ver, yo soy de una generación trabajábamos de 7 de la mañana a 11 de la noche, a las 5 de la tarde, ¿no es cierto? Inventamos la happy hour para seguir trabajando, pero con trago. y nos perdimos muchas cosas. Yeah. Si hay algo que me tengo que reclamar, que no me reclamo muchas cosas en la vida, pero yo creo que hay que reclamarse algunas, es no haber tenido mucho tiempo para ciertas cosas. Porque estabas trabajando y no solamente era por la paga, olvídate, no era el dinero. ¿Cómo qué ciertas cosas? O sea, como por ejemplo haber estado más tiempo con el crecimiento de uno de mis hijos, por ejemplo, mi hijo mayor que ahora es médico. Y yo siento que a lo mejor me perdí alguna cosa, alguna obra de teatro malísima, ¿no es cierto?, que hizo en algún segundo grado o en tercer grado, pero que era una obra de teatro que tenía que ir a llorar, pues tenía que hacerlo. Y a lo mejor me perdí eso, a pesar de que he tratado de estar cerca de mis hijos siempre. Nos une mucho la música y eso ha sido siempre bueno. Okay. Es otro de los temas por los que me salvó la vida, que dijimos al principio. Pero yo veo al ser humano teniendo más tiempo para disfrutar de otros seres humanos, para disfrutar de la naturaleza. Por eso tenemos que cuidar este planeta y la tecnología nos tiene que ayudar a esto. Y para tener más tiempo para entretenerse, para tener más tiempo de ser más productiva utilizando estas herramientas y crear más cosas. Solamente me pongo a pensar cuánta música no se ha creado todavía. Me pongo a pensar cuántas obras de arte y cuántos libros no se han escrito todavía. Me pongo a pensar cuántas empresas y cuántos emprendimientos todavía no se han creado, todavía no se han hecho. Y yo creo que el ser humano va a tener, con ayuda de la inteligencia artificial, con apoyo, por eso hablaba yo de creatividad de las personas, más creatividad de las máquinas, supercreatividad. Creo que va a tener más tiempo para pensar en esas cosas. Yo creo que muchos de nosotros vamos a voltearnos a la parte investigativa. Sí. Como ya se ha hecho todo y se ha dicho todo, bueno, ¿qué es lo nuevo que se puede descubrir, sí, ¿no? Con estas herramientas. Sí. Y en la parte creativa también siento que muchas personas están utilizando estas herramientas para reemplazar su parte creativa cuando más bien deberían utilizarla para potenciarla. Conozco algunos artistas que están utilizando las alucinaciones como nuevas obras de arte, por ejemplo. Sí. Me parece alucinante. Y esto también se puede hacer en la música, en el arte visual, en cine. Pero es que totalmente cierto. O sea, me encanta la conversación porque es totalmente cierto. Yo alguna vez pregunté una cosa. Esta fue texto-imagen, ¿no? En una de estas inteligencias artificiales generativas. Y me sacó una cosa totalmente distinta a lo que pregunté. Alucinó. Pero totalmente distinta a lo que quería yo. No tenía sentido. Pero una cosa más espectacular que dije, no, pues esta la tengo que poner en la siguiente charla que haga. La voy a poner como
Pero porque yo lo que quería decirle es, hazme un cerdo rosado, un poco haciendo referencia al cerdo de Animals de Pink Floyd, volvemos a eso. Hazme un cerdo rosado, ¿no es cierto? Pero que esté reclamando fuertemente a la sociedad por la destrucción del mundo. Y me hizo una cosa totalmente distinta. Me sacó un cerdo que parecía vaca, no sé, pero espectacular. Yeah. ¿Cuántas podemos tener la capacidad de colgarnos frente a eso y crear algo nuevo? Por ejemplo, un cuento o una narrativa frente al cerdo que parece vaca. Esto creo que va a ser lo que hagamos hacia el futuro. O sea, nosotros alucinamos más que la inteligencia artificial. Que quisiera que me digas como en 3 niveles qué es lo que ahora se debería enseñar. Es decir, en la escuela, en el colegio y en la universidad. Presiento, te voy a dar como mi respuesta, que hoy por hoy los valores, una de las cosas más importantes, tal vez cultivar de alguna forma creativa la curiosidad de los niños. Siento que es como fantástico. Y bueno, ahí tú desde la perspectiva académica tal vez sepas mucho más de cuáles son las cosas que hoy más que nunca deberían darse en clase. Necesariamente tenemos que recuperar los valores porque sin eso no tenemos nada. Porque si no recuperamos los valores de las personas, las virtudes, las buenas prácticas, los principios, si no recuperamos esto, y esto nos enseña, ¿no? Esto viene desde la casa, viene desde el ejemplo, pero podemos hacer algo. Yo creo que podemos hacer algo muy fuerte en la academia. No vamos a tener sino personas intentando saber cómo te clonan tu voz para pedirle un rescate a tu familia, ¿no es cierto? Y no vamos a tener personas pensando en cómo utilizo esa voz, por ejemplo, para darle voz a las personas que no pueden hablar. Entonces, si no recuperamos eso, va a ser muy difícil. Yo creo que el segundo nivel es que tenemos que entender que va a haber profesiones que cada vez van a ir más cayendo, porque va a haber cosas que van a ser necesariamente reemplazadas. Si tú me dices a mí, no sé, call centers, o sea, todo lo que hacen los metabots y los chatbots y todos alimentados con ChatGPT y con todos los lenguajes, creo que cada vez van a ser mejores. O sea, son perfectos. Yo siempre pongo como ejemplo a Soul Machine, no sé si lo has visto. Claro que sí. Soul Machine trabaja con algoritmos de inteligencia artificial emocional. Entonces frunce la cara. Es un humano perfecto. Ellos dicen, somos humanos digitales, ¿no? Eso es lo que dice Soul Machine, máquinas con alma. Y digo, oye, para dar respuesta al servicio al cliente, estos van a ser cada vez mejores, ¿no? Si ahora ya son perfectos, ¿cómo serán en el futuro? Entonces tenemos que incorporar ciertas profesiones que van a ser las que pensemos que estén en el futuro, pero no las que necesariamente creemos. Por ejemplo, no sé, científicos de datos, perfecto, está bien. Expertos en inteligencia artificial, ingenieros de inteligencia artificial, perfecto, está bien. Son carreras que se deben incorporar. Pero yo me atrevería a decir que vamos a necesitar cada vez más personas que trabajen en ciencias sociales. Vamos a requerir más filósofos que hagan buenas preguntas, vamos a requerir más personas que junten a otras personas y que sean capaces de maniobrar frente a un entorno mental difícil como el que tenemos nosotros, con más depresión, con más ansiedad. Entonces vamos a necesitar personas que se preocupen por personas y eso no estamos rezando a ver. Entonces yo creo que es una mezcla entre carreras técnicas, no sé, softwares y cosas de estas, frente a cosas muy humanas que todavía no nos hemos entendido. Y en la academia yo creo que debemos ser los principales impulsores de una cosa importantísima que es pensar sobre hechos, no pensar sobre suposiciones. Es decir, darle cifras, datos, con el componente emocional y humano que habíamos dicho, pero dar cifras para que no caigamos en alucinaciones también nosotros. Claro, porque cuando escuchamos a un odontólogo, a un médico, a un veterinario, a un agrónomo, a un arquitecto preocupado por ser reemplazado, creo que está bastante clara la evidencia, que es que todavía los necesitamos para hacer las preguntas correctas. Siempre. Para hacer las preguntas correctas. Porque las herramientas van a ser la parte operativa por ellos, sí, pero un buen profesional tiene que hacer las preguntas correctas. O sea, no podemos dejar de enfatizar en el tema. Pensar que las máquinas o la inteligencia artificial nos va a reemplazar es un pensamiento muy limitado. Yo lo veo así. Nos van a potenciar. Yo tengo una camiseta que ahora vine con la de Ozzy, pero tengo una camiseta que dice, que está basada en una de Elon Musk, que dice, Elon Musk dice, hecho en la tierra por seres humanos. Ay, qué bacán. Sí, claro, soy hecho en la tierra por seres humanos, mis papás. Sí, estoy hecho en la tierra por seres humanos. Pero yo le añadí a esta frase una parte que dice, y potenciado por la inteligencia artificial. Ay, o sea, qué bacán. Pensar que va a ser reemplazada un ser humano por una máquina es minimizar nuestra capacidad. Sabes que el otro día hice un experimento
a mí me encantan las yuxtaposiciones, ¿no? Sí. Como coger cosas que no tienen mucho sentido. Y a Patate, este pueblito mágico, llevo uno de los cuadrúpedos más avanzados que hay en el mundo. No sé si lo has visto, este de Boston Dynamics, el amarillo. Sí, claro. Lo vi en unas fotografías, sí. Sí, lo vi hay el hermano de él, de una marca que se llama Unitree, que es china, que es igual de avanzada. Y lo llevé y lo cargamos con el ChatGPT 4 para que se comunique. Sí. Y le llevamos a comprar arepas. Entonces era que veas como en la calle la gente era como... No, pues ¿qué está pasando? se va a acabar el mundo, pues. Entonces, se va a acabar el mundo, sí. Caminaba por la vereda, saludaba, se paraba en dos patas del perrito. Porque no... O sea, la gente físicamente se ve como un perro, ¿no? Pero es robótico. Es un robot. Es un robot. Y va, entra a un lugar de arepas, le hace saber a la señora, le dice cómo está, deme unas arepas. No. Tenía un vasito, le hicimos como una estructura, un vaso en la espalda, para que le pueda introducir las arepas, para que pague, agradece. Terminator, pues, o sea, el fin del mundo. Claro, entonces yo igual documento todo esto y me encanta mostrar a la gente como para que... La reacción, ¿no? Inicialmente la reacción, pero también para que vayamos pensando cómo podemos utilizarla, ¿no? Porque, a ver, el fin de estos cuadrúpedos es acceder a lugares que es peligroso para el hombre. Solo imagínate esa valía. En lugares donde hay terremotos, lugares donde hay radioactividad, bombas. Es como, wow, estamos salvando una vida. Quédense con eso y ahora pensemos qué más podemos aplicarlo, ¿no? Es que ese es el pensamiento, Por eso yo hablaba de minimizarnos nosotros mismos pensando que nos va a reemplazar esto, ¿no? Yo creo que no. Hablando un poco del tema de la agricultura y del pueblo mágico, yo vi un robotcito que lo que hace es... Tiene inteligencia artificial, posiblemente básica, que lo que hace es caminar entre los surcos de los sembríos y va quitando la hierba mala. Pero no quita... O sea, tiene visión artificial. Sí. Pero no quita las buenas plantas, sino solamente... Y va a una velocidad tremenda. Y va quitando solamente la hierba mala. Wow, entonces yo me pongo a pensar... Claro, te puedo mandar para que lo veas. Pero me parece a mí tan interesante. Digo, oye, ¿cuánto en productividad le puede dar a un pequeño productor? El robotcito que si tuviéramos un poco más de visión en otros países, diríamos, oye, voy a llenar el campo de esto para que sea más productivo y que esta gente tenga una mejor calidad de vida. Y eso es interesante, con un robotcito que haz de cuenta que uno de esos robots básicos que aparecen en Star Wars, cuadrado, ¿no es cierto?, que camina por ahí, simplemente va retirando con unas tenazas la hierba mala, porque tiene la visión de ver qué es bueno y qué es malo. Me pareció a mí fabuloso y es una aplicación práctica totalmente sencilla de inteligencia artificial que permite mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, minimizarnos nosotros y pensar de que esto va a cambiarnos, posiblemente sí cambie el mundo, pero para bien. Para todas estas personas que están trabajando en call centers. Sí. Yo tengo muchos parientes que viven bastante bien en Estados Unidos siendo Uber o cualquiera de estas apps parecidas, yo que sé, entregando paquetes de Amazon, que también se puede hacer. Viven bien y mantienen familias de 4 o 5 miembros. Sí. Pero no sé si viste este Waymo, este taxi que ya se está manejando solo en San Francisco. Lo vi en San Francisco, sí. Freddy Vega, que es a quien admiro muchísimo, es el fundador de Platzi. Sí. Se sube, documenta y dice... ¿Por qué me voy a subir otro taxi? Si este es más barato. Y en un país latino no tienes miedo a que te rapte, por ejemplo. Yeah. o que se duerma. Si o que maneje de forma... Si a mí me dice, yo también digo lo mismo. Pues, o sea, es totalmente cierto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con toda esta fuerza laboral que va a ser reemplazada? ¿Qué es lo que tú le recomendarías que harían? ¿Hacia dónde nos turnamos? O sea, ¿hacia dónde giramos? A ver. O sea, si yo pienso que todo va a permanecer igual, estoy muerto. El ejemplo que tú acabas de decir, yo acabo de ver también este encuentro de startups, ¿no es cierto? Una interesantísima que está aquí en el país y que entrega ya paquetería de 40 kilos, una cosa de esas, con centros, con drones y con centros de despegue y de aterrizaje, y me quedé pero impresionado. Había visto los drones que utilizaba Amazon, pero estos son espectaculares, mejores que los de Amazon. Y aquí. Y entrega paquetería y entrega medicinas en zonas que no... Cosas lindísimas. Entonces yo le diría a esta gente, oye, tienes que ir pensando qué es lo que vas a hacer. Hay otros emprendimientos. Es decir, no te puedes quedar en la zona de confort, lo que habíamos hablado con tatuaje al principio, porque esto es... O sea, yo sé que te mantienes 4, bueno, tienes que comenzar a pensar qué más puedo hacer. Y ahí creo que el pensamiento es diversificarse.
divergente, es un pensamiento divergente. Es decir, a ver, ahora me está funcionando Uber, no significa que lo voy a dejar y más adelante, pero a lo mejor más adelante me pongo, ¿no es cierto?, un emprendimiento de comida porque todavía vamos a tener que comer o comienzo a pensar y cómo reparto la comida con los drones y comienzo a mezclar las cosas. Estas cosas que parecen muy divergentes y que después convergen también son interesantísimas. Oye, ¿por qué? Porque te dice, todo el mundo pone un emprendimiento de comida. Ah, pero no, yo te voy a entregar, ¿no es cierto?, un paquete reciclable y lo voy a hacer con el dron y sé cuánto y te voy a dar la comida vegana específica para que puedas ir a hacer gimnasio y cosas de estas. Creo que nos tenemos que poner a pensar un poco más. Y yo no me dejaré de insistir que deben acceder, aunque sea la versión gratis del ChatGPT. Y tal vez al inicio no vamos a hacer las preguntas correctas, pero sí vamos a llegar. Experimenta. Ajá, es como, oye, soy un Uber. Me vi en un podcast que voy a ser reemplazado. Sí. ¿Qué hago? ¿Qué me recomiendas hacer? Claro, ¿Qué industrias todavía va a estar el humano en el centro a corto plazo? Y seguramente dirán, no he hecho la prueba, pero es una gran pregunta para ChatGPT, pero seguramente dirán, oye, los temas manuales todavía pueden existir en muchas cosas. Los robots todavía no son tan perfectos, ¿no? Todavía, porque hay que pensar sistémicamente. Yo digo, porque me dicen, no, pero no va a ser reemplazado. Esto todavía tenemos, todavía los seres humanos hacen esto. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo? Exacto, es como que ya, perfecto, vas a solucionar a corto plazo, pero va a ser sustentable a 10 años. Entonces ahí a lo mejor regresas a ver al campo, los robots trabajan en el campo, pero el que invente, ¿no es cierto?, no sé, la papaya melón y que junte estas dos cosas y que le ponga, ¿no es cierto?, energía para que trabajes, con lo que te estaba contando de los insectos convertidos en polvo con proteínas de 3 veces más. Está fantástico. Fantástico, cosas de esas que voy a tener que meterme un poco más. Pero yo creo que la punta del iceberg es la educación. Hay personas que hacen una actividad 30, 40 años, se jubilan, llegan a su casa y no saben qué hacerse, no saben qué hacer con su vida, porque hicieron lo mismo durante 40 años. Tal vez has tenido estas conversaciones con personas que están cerca de jubilarse. Sí, claro. Yo mismo. Sí, pero yo te digo, es duro, ¿no? Porque, a ver, si has hecho un trabajo repetitivo 30 años, la primera pregunta es ¿por qué hice el trabajo repetitivo 30 años? Claro. Y voy llegándome 30, 40 años, y voy llegando a la época de la jubilación y digo, bueno, voy a coger mi jubilación. Ahora quién sabe si te den, ¿no es cierto?, la jubilación, porque el mundo también está difícil por ahí. Y después, la edad que tienes ahora, en el 2024, no es la misma edad que tenías en 1980 o 90. O sea, tú veías una persona de 40 años de 1980 a 1990 y era un viejito. Claro. Y ahora ves una persona de 50 años y dice, oye, este tipo parece de 30. Sí. Es increíble. Entonces, si le confinas a una persona a los 60 años de edad a su casa, posiblemente le estás dando una condena de muerte. Entonces, esas son parte de las estructuras que tienen que cambiar. He tenido conversaciones con ellos y les he dicho, oye, tienes que reinventarte. Y tengo casos lindos, ahí en el libro cuento alguno, pero de personas que han llegado a su casa. Yo siempre, y disculpa la personalización, pero siempre miraré mucho a mi suegra en esto, porque es una persona que tiene 85 años de edad o por ahí y se reinventa todos los santos días. La persona más creativa que conozco, más recursiva que conozco es ella, y a todo le tiene una solución. Cuando no hay una regadera para regar una planta chiquita, inventa algo y hace que la cosa grande se convierta en pequeña, una cosa fabulosa. Siempre le he dicho esto y a ella personalmente, y ahora le digo de nuevo, porque me parece que las personas mayores tienen una gran cantidad de recursos. Es la persona de 85 años que maneja mejor las redes sociales. Es la que más like me pone, es la que más comentarios hace. Y maneja no solamente Facebook, maneja Facebook, Instagram, está en todas las redes sociales, es impresionante. Entonces, lo que quiero decir a estas personas que están pensando en la jubilación y ahora qué hago es que pueden tener una capacidad de reinventarse permanentemente y hacer otra cosa. Ahí tengo una pregunta. Verás, las empresas, como por política estándar, tienden a no contratar a personas de cierta edad. ¿Me explico? Pero siento que hay una preconcepción equivocada ahí, justo basándonos en el caso que dices, porque los mayores expertos y autoridades a nivel mundial, personas que están produciendo trabajos investigativos todo el tiempo, son mayores. Son personas de una edad avanzada. Sí, son mayores. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el medio? No, que nos hemos... O sea, tenemos unas taras mentales que son de espanto. Yo digo esto, cuando veo... Antes veíamos el anuncio del periódico, ¿no? Es decir, estos dinosaurios, pero si antes contratábamos a una persona viendo un anuncio en el periódico.
y poníamos locuras como quiero una persona de 25 años con 2 maestrías, 4 idiomas, no siento que tenga 10 años de experiencia. O sea, una cosa de estas. Y sigue pasando de alguna u otra manera, sigue pasando esto, ¿no? Yo creo que crear empleo juvenil es importante. Sí, sí. Pero tienes una capacidad en personas de 60 años, de 50 años, de 70 años, impresionante. O sea, estamos dejando de lado la sabiduría que tú dijiste en algún momento. Estás dejando de lado la sabiduría por un tema de que piensas de que las personas son más vigorosas, más fuertes y más rápidas y aguantan todo cuando tienen 25 años. Eso no es cierto. Ahora las personas que tienen 50 años aguantan también igual de bien porque están muy bien físicamente, están en forma, están todo. Entonces yo creo que esa es una tara mental. Para mí es una tara mental. Yo quisiera tener personas de 80 años que han vivido, claro, hay que ver qué personas también que han vivido unas experiencias, que se han caído, que se han levantado al lado mío, hablándome todos los días al oído, como un mentor. Ahora, también hay este grupo de personas que sí llegan a los 80 años y en serio a veces les cuesta incluso ser autosuficientes, ¿no? Sí. Pero entiendo que es un tema de hábitos, porque incluso en la parte psicológica siento que hay ciertos hábitos que puedes hacer para lo que hablábamos de tus 48 horas, ¿no? Sí. Entonces no sé si tal vez nos puedes compartir algún hábito para mantenerte como una persona activa, ¿no? Porque en serio siento que hay personas de 30 que parecen de 80 y hay algunos de 80 que parecen de 30. Sí. A ver, primero debes tener tu mente activa. Debes pensar, no significa que no duermas, porque hay que dormir. Sí, una de las cosas más importantes que yo digo a los ejecutivos de empresas es, oye, tienes que dormir y tienes que cuidar tu salud. Pero creo que eso ahora es mucho mejor lo que está pasando ahora, lo que pasaba antes. Antes eras un sedentario, ¿no es cierto? Te metías todas las cosas que tenías que meterte por la boca, ¿no? Y ahora ya no. Creo que la gente tiene más conciencia del cuidado de su salud. Y ahora con la tecnología también eso es muy importante. Desde el punto de vista de que ahora pones ahí, ¿no es cierto?, ejercicios para bajar la barriga y después te salen 50 podcasts, ¿no es cierto?, 50 videos de YouTube donde te dicen cómo hacer y son buenos. Sí. Entonces yo digo, creo que hay que cuidar la salud, es un tema, pero la salud mental es otra de las cosas importantes. Tienes que mantenerte ocupado. Si es que al rato te sientes que no estás ocupado, tienes que leer. Si sientes que no tienes tiempo para leer, escucha algo. Ahora hay tantas formas de hacer. Camina, sal a la naturaleza. Si no te gusta la naturaleza como a mí, por ejemplo, que yo prefiero, soy más de ciudad, soy animal más de ciudad. No significa que no me guste, me encanta ver los animales. Quiero mucho los animales, pero me encanta la ciudad. Pues camina por la ciudad. Yo sé que en nuestra ciudad es difícil. Bueno, realidad virtual, pero camina. O sea, haz alguna cosa de estas y muévete. Camina, haz alguna cosa. Busca una cosa que realmente te guste. Porque uno comienza a morir cuando comienza a amargarse pensando que no ha hecho las cosas. Bueno, si no quieres aprender a tocar la guitarra, así tengas 80 años, aprende a tocar la guitarra. Y aprenderás tus acordes. Siempre hay más tiempo del que tenemos como preconcebido, ¿no? Sí, siempre. No importa lo ocupado que seas, no importa la edad que tengas, el contexto en el que estés, siempre se puede hacer más. Yo tengo a alguien cercano que es impresionante, ¿no? Yo quisiera tener esa habilidad. Pero mientras está tocando la guitarra, ¿no es cierto? Está practicando aquí en la guitarra, está oyendo algo por acá, y está viendo algo. Entonces va a decir, pero tú me dijiste que no hay que desenfocarse. No, pero este tipo lo hace muy bien, o sea, es multitask. Claro. La excepción hace la regla. Sí, ¿no? hace muy bien. Entonces, mientras está, por ejemplo, hablando con un app para aprender un idioma, sí, está caminando, entonces está haciendo ejercicio. Entonces acá le marca 4,000 pasos en el reloj, ¿no es cierto? Pero también está hablando inglés o aprendiendo inglés. O sea, me parece interesantísimo lo que hace. Y yo creo que siempre habrá tiempo, como tú dices, para hacer una cosa. 20 minutos para hacer ejercicio, 10 minutos para decirle a alguien que le quieres, 5 minutos para investigar alguna cosa nueva, 10 minutos para preguntarle a ChatGPT, ¿no es cierto? Oye, tu respuesta no fue, ¿por qué no hacemos otra pregunta y te voy a preguntar de otra manera? Creo que hay tiempo para todo. Creo que hemos hecho una chévere conversación sobre lo que nos espera en el mundo. Tal vez hay algo en específico que no te deja dormir, que te preocupa sobre nuestra sociedad, sobre la tecnología. No me deja, creo que hay un par de cosas o tres. No me deja dormir la cantidad de contaminación que seguimos provocando. Porque sobre el planeta solo tenemos uno. Sí. Y no creo que estemos en la lista de Elon Musk para que nos lleve a Marte, ¿no es cierto? Creo que esa es una cosa que no me deja dormir. Otra cosa que no me deja dormir es que los seres humanos pierdan sus valores esenciales. Tampoco me deja dormir. Y no me deja dormir una tercera cosa, que es cómo hacemos para mejorar la calidad de educación. Pero las personas educadas, y esto va fuera de la política, las personas educadas son las que cambian el mundo. Son las que son capaces de ver las cosas de manera distinta.
transforman miles de personas. Transforman miles de personas, aunque no sepan que están transformando. Pero cuando tú das un buen consejo o cuando cuentas tu historia, como la hemos contado el día de hoy, creo que a lo mejor puedes en el camino transformar a alguien. Y con que transformes a uno, ese va a transformar a dos, a tres y esto se va multiplicando. Oye, Diego, ¿para quién está dirigido tu libro? ¿Y qué esperaría la persona que lee el libro después de leerlo? A ver, el libro tiene muchos recovecos, tiene muchas cosas que hay que descubrir, ¿sí? Desde cómo está escrito, frases de personas interesantes. Hay ¿Muchos mensajes subliminales o no? Hay mensajes, no sé si subliminales, pero hay mensajes que uno tiene que leer entre líneas también, pero también está escrito en un lenguaje muy directo. Es más, cuando la persona que hizo la corrección de estilo me dijo, oye, pero no hay ningún conector. Le dije, es que no quiero que haya conectores. No creo que haya conectores muy académicos, sino más bien que esto sea con puntos seguidos y frases así potentes. Entonces el libro está dirigido para cualquier persona que quiera meterse en el mundo de la innovación, de la estrategia y de las personas, porque las personas son el centro de los modelos que presentamos en el libro. Entonces, las 3 palabras que están ahí, que son no thinking, no phone, no drugs, tienen un sentido muy importante. No thinking tiene que ver con el pensamiento, que hemos hablado ahora, que es la calidad del pensamiento que tenemos, la capacidad de decidir si lo que estamos haciendo necesita un poco más de pensamiento, lo que estamos pensando. ¿Y por qué dice no pensamiento? No, es una contradicción de adrede, ¿no? Yeah. No tenemos pensamiento. Ok, más bien estás evidenciando lo que está pasando. Lo que está pasando, si no tenemos pensamiento. El no phone tiene que ver con, oye, ¿no somos capaces de conectar? Por ejemplo, conectar conocimiento para generar sabiduría. No somos capaces de conectar, no somos capaces de pensar un poco más allá, que podemos conectar, ¿no es cierto?, la agricultura con la robótica y con un nuevo mercado y con una nueva forma de llegar a las personas. No somos capaces de conectar. Por eso es no fondo, que tiene que ver con la conexión que deberíamos tener, que es una paradoja. Claro. Ahora estamos más conectados y conectamos menos. Completamente, claro. Los celulares son por excelencia un aparato de conectividad. Ajá. Y el no drugs, que es el que más polémica ha causado, tiene que ver con que no podemos dejar las cosas solamente a un nivel elevado. O sea, no podemos pensar, no podemos diseñar y que quede esto en el mundo de las ideas elevadas, sino que tenemos que llevarlo a la acción. Ok. Claro, entonces, no hay como romantizar mucho. No hay como, yo siempre digo, no hay como dejar esto a nivel marihuanesco. Pues, o sea, no puede quedar en el mundo elevado, sino tiene que ejecutarse, tienes que llevarlo a la práctica, tienes que llevarlo a la acción, tienes que tener las capacidades de llevar esto a la acción. Tener un pensamiento potente en la parte de no thinking, conectar muy bien las cosas con las personas y también llevarlo a la ejecución. Oye, Diego, personas que quisieras que estén en este espacio, personas que admiras, que tienen un pensamiento disruptivo. Que vengan acá, Ajá. O sea, de aquí del país. O sea, por el momento sí, o que vayan a venir acá. Sí, yo creo que es interesantísimo invitar a gentes que trabajan con personas mayores, por ejemplo. Okay. Para que nos cuenten un poco eso que habíamos hablado, de qué anhelos tienen las personas y cuánto más nos pueden entregar las personas mayores. Creo que hay que invitar más gente que trabaja con niños. Creo que hay que invitar gente que trabaja con personas con capacidades especiales, porque nos van a dar la perspectiva desde otro punto de vista. Creo que hay que hablar más con personas que están en el mundo de la tecnología, pero que aplican para que esa tecnología haga que las personas estén mejor. Creo que hay que hablar con mucha gente del mundo de la robótica. Creo que hay que hablar con mucha gente del mundo de la educación y también del mundo de la medicina. Diego, finalmente, para las personas que quieran su dosis de no thinking, no phone, no drugs, a ver, ¿dónde lo pueden comprar? El libro está en la página web NTNPND, que son las siglas. Sí, .com. Ahí puedes entrar, ¿no es cierto? Hay 2 pestañas, una para si quieres tener el libro físico en Ecuador, exclusivamente para Ecuador. Yo tengo los 2. Sí. Y hay otra pestaña que te manda a si quieres la versión digital o si quieres la versión que vende una plataforma, ¿no es cierto?, en el mundo físico. Está también, o sea, no tienes por dónde perderte. Buenísimo. Sí, sí. Sí, entiendo que lo puedes comprar en Amazon, ¿no? Sí, en Amazon está. En Amazon está en versión Kindle y está en versión también física. Si quieres imprimir el libro, te mandan. Buenísimo. Igual les vamos a dejar un enlace como comentario en la descripción para que lo puedan comprar de la página, para que no se pierdan. Sí, muchas gracias. Diego, qué gustazo. Muchas Ojalá gracias, sea uno de una otra plática que tengamos con o sin cámaras. Qué gustazo. No, muchas gracias, Charlie. Estoy a las órdenes, ¿sí? Para todos, muchas gracias. Buenísimo.